Se llama Lius Ibaya y no deja indiferente a nadie. Ustedes la han visto en 7NN y últimamente también en otras televisiones. Se la rifan y nos alegramos por ella. De lo que no nos alegramos es de los mensajes de odio contra la politóloga rusa, como la llaman, que se leen cada vez más en redes sociales. Mensajes provocados muchas veces por los titulares generados por las teles mismas que la invitan. Mensajes a su vez cuyo parecido con la verdad de lo sucedido suele ser pura coincidencia. Sí, Gonzalo. El fenómeno Lius Ibaya, aparte de la irresponsabilidad de algunos medios a la hora de lograr el clic, pone de manifiesto otra cuestión no menor: la ausencia generalizada de debates, no ya en la televisión, sino en la sociedad misma. Y créannos, estamos necesitados de debates. Aquí vamos a hacer todo lo posible por ofrecérselos. En 7NN estamos empeñados en tratarlos a ustedes, a los espectadores, como lo que son, mayores de edad. Buenas noches, bienvenidos a La Alternativa. Hoy se cumplen 2 años de la declaración del estado de alarma, inconstitucional como luego se declaró. Si de aquella salimos peores o mejores, poco importa ahora. El caso es que salimos, y con un mérito y una dificultad añadida. Lo logramos a pesar de este gobierno y su presidente. Esta mañana ha llegado a Madrid el primer gran grupo de refugiados desde que comenzó la guerra de Ucrania, inaugurando así el centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón. 7NN ha sido testigo de primera mano del viaje de estos desplazados. Y tenemos más puntos de directos, más titulares, nos lo cuenta Sofía Sánchez. Sí, buenas noches. Esta tarde la diputada del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha presentado su libro Políticamente Indeseables. Lo ha hecho en Palma de Mallorca en compañía del escritor Xavier Pericay. Ahí ha estado nuestra compañera Carla Sarabia. Buenas noches. Pues en unos instantes efectivamente estaremos con Cayetana Álvarez de Toledo, que en su gira por España hoy ha venido a Palma de Mallorca a presentar su libro en un acto organizado por la Sociedad Civil Balear y el Círculo Mallorquín, y junto al escritor Xavier Pericay. En unos momentos estaremos con ella hablando sobre temas de mucha actualidad para España. Y detenidas 2 enfermeras por presuntamente haber robado material sanitario en el Hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid. El botín estaría valorado en 5.000 euros. Laura Luengo. Pasado 10 de marzo, 2 enfermeras de 24 y 23 años fueron detenidas en su último día de trabajo por robar material valorado en 5.000 euros. Lo sorprendente es que alegaron que todo ese material iría destinado para la guerra de Ucrania. En unos minutos les avanzamos más. Y el próximo 26 de marzo viviremos un nuevo Rodea el Congreso. Sindicatos, partidos de izquierda y activistas ya se están movilizando para boicotear el acuerdo de legislatura alcanzado por Vox y el Partido Popular en Castilla y León. Tiene más datos Paloma Guardia. Sí, Sofía, la izquierda se moviliza para su primer rodeo a las Cortes en Castilla y León, tras el pacto que conocíamos tenía lugar la semana pasada entre Fernández Mañueco y García Gallardo. Es la primera vez que Vox entra en el Ejecutivo autonómico. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Manuel Perendoya. Cada vez te veo más elegante, ¿eh? Estás empezando a combinar bien. Según con quién me compares. Hombre, si es con Antonio Muro, no. Antonio Muro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Si es con Julio Llorente, árbitro de la elegancia, tampoco. Buenas noches. Álvaro Peñas también hoy viene muy elegante. Nos alegramos mucho de que estés aquí por fin en La Alternativa. Encantado de estar aquí. Seguro que no va a ser la última vez. Bueno, en unos minutos, como hemos anunciado al inicio de La Alternativa, vamos a contar con el testimonio de Lius Ibaya, porque más allá de la visión que tengamos cada uno de nosotros del conflicto, de la guerra en Ucrania, lo que no podemos tolerar es el ataque personal, incluso el acoso y la amenaza que está sufriendo nuestra compañera. Está llegando ya a plató y en apenas unos minutos va a contestar, va a dar la cara después de esa persecución mediática que está sufriendo. En fin, pero antes vamos a hablar de un aniversario triste, o por lo menos, desde luego sí que hay que destacarlo, porque se cumple el segundo aniversario
Gonzalo, del estado de alarma Sí. que se decretaba... Del inconstitucional de esto de la... Exacto, hay que decir que un estado de alarma que posteriormente fue declarado inconstitucional, no solo este, sino el posterior, el que se decretó unos cuantos... Uno y otro por el concurso de Vox, Eso es, eso es. que también hay que decirlo. Inicialmente iba a ser para 2 semanas y al final se acabó prorrogando hasta junio. No sé si hubo alguien lo suficientemente ingenuo que pensó que iba a ser para 2 semanas. Yo creo que a todos nos sorprendió no solamente ese decreto, sino todo lo que aconteció a continuación de esos instantes, Antonio. Ya nos estábamos recuperando, Antonio, de lo que Sí. estaba pasando en Ucrania. Sí. Además yo creo que tiene, sobre todo con lo que vamos a hablar después con Luis Ibaya, creo que tiene bastante que ver las dos cosas, en cuanto al comportamiento de la gente y las redes sociales. Pero por centrarnos en lo que estábamos comentando, un decreto de inconstitucionalidad para las medidas del gobierno, ya se cumplen 2 años y lo cierto es que, según todos los datos nacionales e internacionales, el confinamiento se demuestra que no sirvió para nada, salvo para arruinar a la gente, para hacerla enfermar, sobre todo a los más pequeños con el tema de la mascarilla y a los más mayores con el tema del confinamiento y sobre todo el perjuicio económico que causó. No había justificación, se ha demostrado posteriormente y por lo tanto eso, como los eslogans sucesivos que fue lanzando el gobierno de saldremos muy fuerte, la vuelta a la normalidad, no dejaremos a nadie atrás, España sí puede, y en fin, y todos esos que luego se han Lo que no han demostrado... dejado ha sido a nadie adelante, Sí, básicamente. sí, no, a casi nadie. Han arramplado con la economía y de hecho lo han debilitado tanto que nosotros llegamos, no por culpa de Putin, sino llegamos como llegamos, con el bofe fuera, como se dice, con la lengua fuera, al comienzo de la guerra de Ucrania, al comienzo de la invasión de Ucrania. Antonio, de unas semanas a esta parte da la sensación de que se acaba el COVID. Que no hay COVID, ya no están las conversaciones, ya no están los periódicos, ya no... Ha cambiado, y coincide con el 24 de febrero, cuando el comienzo de las hostilidades Rusia-Ucrania. ¿Ha cambiado tanto la situación como para que se haya dejado de hablar de COVID? Sí ha cambiado porque la variante Omicron desde el principio, nosotros cuando empezamos a comentar en esta mesa allá, hablando de la variante surafricana, como éramos los únicos que hay que Sí. recordar que no metíamos miedo a la gente. No, y además lo dijimos desde el principio, nos hicimos eco de lo que decían los responsables médicos de Sudáfrica diciendo que eran bastante más leve y que posiblemente supondría el final de la pandemia. Y ha cambiado porque la prensa simplemente ha cambiado de hablar de muertos. Antes hablaban de los muertos de la pandemia, ahora hablan de los muertos de Ucrania y recordemos que los muertos evidentemente sigue habiendo, pero lo sigue habiendo en el mismo grupo de población que lo ha habido a lo largo de los 2 años. Es decir, el grupo de mayores de 70 años, el grupo de gente muy polimedicada y sobre todo, si hay que buscar en edades inferiores, eran gente muy enferma o con enfermedades muy graves de base. Ahora, todos los datos clínicos, tanto el contagio por 100.000 habitantes, que es 1, algo, y la ocupación de las camas UCI, que no pasan no llegan al 9%, indican que esto se ha terminado. Es decir, evidentemente hay muertos. Sí, cuando hay epidemias de gripe también los hay y no los contabilizábamos a diario. Es decir, por lo tanto, ahora lo único que nos queda es esperar a que el gobierno decida a través de la comisión, de la ponencia de alertas, la comisión de salud interterritorial, decida quitarnos las mascarillas en interiores. Yo, ya sabéis... ¿Está al caer o no? No se sabe, Pedro Sánchez lo ha prometido, también ha prometido bajar los impuestos. Sí, en fin, que o no sea, iba a adelantar elecciones y tantas otras cosas. Que evidentemente. todavía no las ha adelantado, No. pero porque no le conviene. Es decir, media Europa ya las ha quitado o ha Francia anunciado las ha ya, quitado, ¿no? Claro, o ha anunciado ya que en breve las va a retirar. Aquí Pedro Sánchez no ha dado fecha, pero más tarde o más temprano. Lo que es absurdo es esperar a que haya una incidencia de 500 por 100.000 habitantes cuando se sabe ya que evidentemente hay mucho contagio. Lo que importa es el dato clínico y hay menos de un 9% de camas UCI ocupadas. Julio, es curioso ver cómo se ha decretado 2 estados de alarma que se han considerado judicialmente inconstitucionales y aquí no ha pasado nada. No, absolutamente nada. Yo de verdad que admiro muchísimo a Pedro Sánchez. Pues es capaz de resistir... Es osado. Sí, pues osadía, su capacidad de resistencia, como el título de su libro. Pero es que es capaz de capear todos los escándalos. Absolutamente todos. Y salir intacto. Las encuestas siguen vaticinando un resultado más o menos decente para en unas hipotéticas elecciones. Sí, no ha pasado absolutamente nada y yo creo que es por exceso de información. Si es que al final el escándalo de mañana eclipsa el escándalo que estamos lamentando hoy. Solamente tienes que esperar 72 horas. Efectivamente. De hecho, Pablo Casado, si a Putin se le hubiese ocurrido invadir Ucrania una semana antes, Pablo Casado podría haber salido indemne de la crisis con Isabel Díaz Ayuso. Yo estoy absolutamente convencido.
Y Pedro Sánchez lo mismo. O sea, ha salido indemne de estos dos, porque ha sabido utilizar otros escándalos para mantenerse él en el... Un ejemplo de resistencia más que Pedro Sánchez es Dolores Delgado, que está ahí... Bueno, sí, después de llamar maricón a un compañero suyo a Grande Marlaska, compadrear con el mafioso número 1 en España, que es Villarejo. Pero está en la órbita de Pedro Sánchez. Están todos. Sí. Yo recordaba el otro día al pobre Maxim Huerta, que tuvo que dimitir por no sé qué... Por una cosa de Hacienda que no se había dado ni cuenta, una declaración mal hecha. Pero vamos, mucho. El más decente de todos los miembros del gobierno de Pedro Sánchez y el único que tuvo que dimitir. Álvaro, vamos a recordar algunas de las fechas que vivimos en esos estados de alarma que son icónicas, ¿no? 20 de abril del año 2020, Fernando Simón comparece para decir que las mascarillas no sirven para nada, no hay que llevarlas ni en interiores ni en exteriores y que en tal caso solamente sirven para las personas que ya estén contagiadas, no para el resto de la población. Sí, cierto. Por cierto, un 15 de marzo de 2021, en una entrevista con Jordi El Bole, se reafirmó, dijo que en su momento hizo esas declaraciones porque no había stock de mascarillas, pero es que aparte él cree que no pueden ser claves las mascarillas en frenar los contagios. Es curioso cuando a día de hoy, el 14 de marzo de 2022, seguimos con las mascarillas en los interiores. Sí, a día de hoy vemos a personas que van solas en su coche con la mascarilla puesta, ¿no? Sí. Yo creo que eso es despiste, Álvaro. Quiero creer que es despiste. Desgraciadamente estoy convencido de que no, ¿eh? Porque los ves también paseando con el perro a las 5 de la mañana con la mascarilla puesta, y luego eran los medievales, los supersticiosos. Sí. Se ha interiorizado tanto en la gente ciertos mensajes que al final, y además da igual, efectivamente dicen una cosa, luego dicen la contraria, pero la gente lo que ha seguido sobre todo es el pánico, ¿no? El miedo, eso ha calado mucho a la gente y entonces al final pues eso, da igual que tú les digas, oye, que esto no vale para nada. Cuando quitaron las mascarillas en exteriores, la gente las iba llevando. ¿Por qué? Porque pensaban que simplemente, tampoco se explicaba el por qué, oye, se ha quitado por estas razones, porque esto hemos visto que no hay posibilidad de contagio. No, la gente pensaba que simplemente se había quitado porque había bajado algo los contagios, pero decían, me la voy a seguir poniendo, no vaya a ser. Claro, de todos modos, yo creo que hay que ser indulgente con las personas porque uno encendía un telediario hasta hace poco, salvo con la horrorosa excepción de 7NN, y podía tener la sensación de estar viviendo en tiempos de la peste negra. Sí. Claro, o sea... Pero las mascarillas me parece poco. O sea, tendría que ir con guantes, con el traje EPI... Claro, porque... Hay gente cuyo contacto con la realidad está mediado por la televisión. Y si esa gente salía con mascarilla en la calle, miraba con temor a las personas que se le cruzaban en un pasillo de supermercado y tal, era porque las televisiones estaban azuzando su miedo. Pero sí hubo un momento que nos llevaban a limpiar los pomos de las puertas, a dejar los zapatos fuera de casa, no podías tocar los productos de las estanterías en los supermercados. Yo creo que la mascarilla no deja de ser un símbolo de dominio, un símbolo de control, en el que a día de hoy en exteriores jamás se ha demostrado que sirva para nada, y en interiores es cuestionable. Pero bueno, dejémoslo ahí, en interiores parecía más razonable, pero desde luego en exteriores nunca se justificó. Álvaro, Juanma, que es muy inocente, le extrañaba que nadie haya pagado por las dos declaraciones de inconstitucionalidad de los estados de alarma. Hay otra cosa también que ha citado que es igual de escandalosa, que es cuando Fernando Simón, tiempo después, reconoce que dijo lo de que las mascarillas no eran importantes porque no había stock de mascarillas. Y hace no mucho Pablo Iglesias dijo, ahora que ya estoy en política puedo decir la verdad. Sí que no estoy en la política, sí. ¿Ha ganado el relato sobre la verdad? Sí, permanentemente. Además, es lo que la gente, desgraciadamente, está dispuesta a escuchar un relato. Hay cadenas, lo estaba comentando muy bien Julio, ¿no? Que era un bombardeo permanente y hay personas que están viendo eso permanentemente. Hay cadenas que podemos hacer una excepción, que es esta, y luego están todas las demás. En algunos temas, desde luego. También. Y desgraciadamente, sí, el relato al final funciona. También, ¿qué pasó con el comité de expertos? El problema, de todos modos, que vemos con todo esto es que cuando una persona comete un error, normalmente en su trabajo, le trae consecuencias, puede ser despedida, pero vemos que cuando uno está en el gobierno de España o en ciertos sitios no pasa absolutamente nada porque mientas, porque engañes, y ese es el gran problema, ¿no? Antonio, quizás en este periodo, en estos dos estados de alarma, se puso en práctica un método que posteriormente ha pasado a ser muy efectivo en otras áreas, en la guerra de Ucrania, en la inflación, es tildar de negacionista a aquel que no siga los postulados de una forma doctrinal, casi como hereje prácticamente. Claro, por eso yo decía antes que la pandemia, no sé si nos preparó o nos alienó para todo proceso posterior. Y Ucrania, lo que está pasando con Ucrania, es un símbolo
símbolo evidente. Nadie puede discrepar, nadie se le puede ocurrir razonar en contra de la doctrina oficial con independencia de lo que quiera opinar, porque las opiniones, son argumentos que el que escucha, pues oye, rechaza o no, depende de su forma de pensar, de lo que haya leído, de su cultura interior, es decir, pero no. La pandemia nos enseñó, o enseñó a la mayor parte de la población, a ir en una determinada línea, a ponerse orejeras de burro, y que todo aquello que ocurriera a su derecha o a su izquierda era deleznable, era criticable, era producto de negacionistas, de terraplanistas, que no tenía ningún sentido seguir, y por lo tanto ese era el primer paso. El segundo paso era la descalificación personal, el tercer paso era el linchamiento social, que es lo que nuestra compañera pues puede empezar a vivir en breve, si es que no ha empezado. Y de eso sabe mucho, por desgracia, Lucy Valla. La estoy viendo ya, ha entrado en plató, está preparándose. En unos minutos vamos a ver el extremo de quien llega a sufrir las consecuencias de esta estrategia, en la que primero se te tacha de negacionista si no es la única versión oficial, y directamente luego se pasa al ataque personal después de haberte tildado de negacionista, de haber acabado con cualquier forma de respeto que se te pueda tener profesional o incluso personal. Tu reputación queda lastrada para siempre. Ojo, porque tenemos algunos de los mensajes que está recibiendo Lucy Valla en redes sociales. Directamente dicen: se ha acabado tu carrera de politóloga. Y es eso lo que tú estabas comentando. Claro. Si te sales de la versión oficial, se te va a perseguir hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas. Te recuerdo que los médicos no pueden hablar. Es decir, lo que dicen en los foros privados jamás te lo van a reconocer públicamente, porque falta decir algo para que alguien les denuncie, les abra un expediente en el colegio de médicos y les arruine su carrera. Es decir, en este momento estamos viendo una situación en que algunas cosas empezaron a decirse cosas en los foros, y de repente hemos observado en los foros de médicos cómo te dicen que ya la gente no habla tampoco, porque es que hay compañeros que te denuncian al colegio de médicos por sostener una postura diferente. Ahora ya, afortunadamente, como ya estamos en la recta final, pues ahora empezamos con el tema de Ucrania. Y por eso algunos medios, recordamos las portadas de Saldremos Más Fuertes, después de regar de dinero a los grandes medios, por eso no se comentan ciertas cosas, como por ejemplo cuando Pfizer reconoce que falseó los datos o similares. En fin, bueno, por suerte vamos a ir dejando ya atrás esta etapa del COVID, pero otros de los bulos, otras de las situaciones que vivimos en estos 2 últimos años tienen mucho que ver con la gestión pública, que se aprovechaba en función de los intereses partidistas de unos u otros, y se utilizaba la pandemia, los muertos, para echárselos en cara. Por ejemplo, cuando se inauguró el Isabel Zendal, ¿se acuerdan de hasta qué punto se criticó la inauguración de ese hospital que supuestamente no servía para nada? Incluso se hablaba de que no tenía medios. Cuando la Comunidad de Madrid denunció que estaba sufriendo algún boicot, que se estaba robando parte del material utilizado en ese hospital, pues los sindicatos médicos calificaron a Ayuso prácticamente, pues eso, de negacionista, y dijeron que era la estrategia para indicar que no había suficientes medios, para justificar que el Isabel Zendal no estaba suficientemente dotado. Bueno, pues qué casualidad que sí que se investigaron. Hubo alguno, por cierto, que incluso llegó a estar imputado, aunque el caso fue sobreseído, un celador en concreto del Zendal, por falta de pruebas, y lo que hemos conocido es que hace apenas un par de noches sí hubo un sabotaje y sí hubo un intento de robo. Nuestra compañera Laura Luengo se ha desplazado hasta el Zendal para recabar todos los detalles. Sí, como hemos avanzado antes, 2 enfermeras de 24 y 23 años fueron sorprendidas por el vigilante de seguridad aquí del aparcamiento del hospital, porque llevaban 2 bolsas de basura muy grandes, y esto sorprendió al vigilante, ya que se encontraban todavía en su jornada laboral. Al principio se negaron a abrir el maletero y tuvo que llamar el vigilante a la Policía Nacional. Una vez llegó la policía, verificaron los hechos. Hay que destacar que estas enfermeras no eran trabajadoras aquí del Hospital Isabel Zendal, son trabajadoras del Hospital 12 de Octubre y estaban aquí como refuerzo por la COVID-19. Están acusadas por delito por robo, y ya el material ha sido devuelto al hospital. Es sorprendente que no es la primera vez que se investigan casos parecidos aquí en este hospital. El año pasado la Policía Nacional ya investigaba una denuncia de sabotaje por un robo de material valorado en más de 10.000 euros. De este robo nunca se supo quién fue o quiénes han sido los autores, pero lo que sí que se sabe fueron los daños intencionados a las instalaciones y también los posibles perjuicios a los pacientes y a los trabajadores. Ahora la policía investiga si ambos casos están relacionados. Pues sí, muchísimas gracias, Laura. Hay que decir que la excusa, el argumento que utilizaron estas 2 enfermeras es que lo iban a donar a, como hemos indicado, a los refugiados ucranianos.
Pero es una buena excusa en general para cualquier cosa. Ucrania está empezando a valer de excusa. Luego vamos a analizar hasta qué punto Putin... ¿No se ha atracado ningún banco estos días con beneficio a Ucrania? Esto era para Ucrania. Es un robo humanitario, ¿no? Efectivamente, no, esto lo ha hecho Putin o esto es un robo humanitario, los Robin Hood de la enfermería. Sí. En fin, pues al final refuerza la posibilidad de que sí que existiesen esos sabotajes. No sabemos si... Esos sabotajes estaban documentados en su día. Sí. Eran unos sabotajes en toda regla. Es decir, además coincidiendo con toda la campaña mediática de las comidas, coincidiendo de la atención, con que si no había instalaciones. Es decir, aquello fue auténticamente vergonzoso. Pero bueno, el problema es que siguen encelados con el Zendal y a la menor que pueden, ciertos grupúsculos de los sindicatos se vuelven a lanzar otra vez sobre ello, olvidándose de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, como el famoso Hospital Volante de Valencia, que se lo llevó el viento y nadie pidió nunca cuentas a la Generalitat de qué había pasado con esas instalaciones, o en Extremadura, que se utilizaban instalaciones ya abandonadas anteriormente, pero se vueltos a poner en uso. Quiero decir, fue lo de Zendal, es lo metafórico de una forma de actuar políticamente que es absolutamente injustificable. En fin, vamos a cambiar de asunto porque, como hemos comentado también al inicio de la alternativa, hoy Cayetana Álvarez de Toledo ha estado en una presentación en Palma de Mallorca y con ella ha estado nuestra compañera, estaba leyendo su nombre que no me acordaba, perdón, Carla Sarabia, efectivamente, recabando el testimonio de uno de los protagonistas también en esta crisis del Partido Popular, un nombre más que importante que no sabemos qué peso va a tener en este nuevo Partido Popular de Álvaro Núñez Feijóo. Así que, ¿qué tal? Buenas noches, Carla. Buenas noches. Políticamente indeseables, como se define en su libro, que recordemos desde que se publicó el pasado mes de noviembre, ya va por la 5ª edición. Un libro muy de actualidad en la política española, ya que relata desde su experiencia esos problemas internos del partido, las filtraciones, persecuciones y presiones políticas que han resultado en la mayor crisis de la historia del Partido Popular. Otros temas que también, en los que también se entra con gran detalles, por ejemplo, la decadencia, la degradación del discurso político en España y, por supuesto, la deriva independentista en Cataluña, que la autora ha vivido durante años. Señora Álvarez de Toledo, es un privilegio poder acompañarla hoy. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. En su libro usted alerta de esa problemática del independentismo y de la política catalanista excluyente. ¿Cómo ve la situación hoy en día en Cataluña? Bueno, a ver, es un libro que lucha contra las prácticas indeseables en la política. Más que definirme a mí misma como políticamente indeseable, lo que cuento en el libro es mi empeño por luchar contra prácticas indeseables en la política. Porque yo creo que no hay nada más importante que la política y lo que hace falta es rescatarla de las garras del populismo y de las malas prácticas para fortalecer nuestra democracia. Y en España pues tenemos muchas tareas que hacer. Una de ellas, evidentemente, regenerar la política, su funcionamiento, y eso tiene que ver también con eso que ha explicado usted sobre la crisis en el Partido Popular, pero también tenemos una tarea más importante todavía, que es la lucha en defensa de nuestro orden constitucional y liberal contra las fuerzas que buscan su destrucción, empezando por las fuerzas nacionalistas en Cataluña, que es un poco, ha sido la zona cero del nacionalismo y del populismo en España durante muchos años. Isabel Díaz Ayuso había pedido dimisiones para todos aquellos que la habían perseguido, porque si no la crisis se resolvería en falso. ¿Comparte usted ese criterio y desde su punto de vista se siente aliviada con la resolución de la crisis, si es que ya se ha resuelto? Bueno, es el fin de una etapa que caracterizada por un doble fracaso, un fracaso en la gestión orgánica del partido, que desembocó en acusaciones de corrupción sin pruebas, y un fracaso también político y electoral, ¿no?, durante estos años. Y la cuestión ahora, mucho más allá de los nombres y de estas cuestiones, digamos, de peleas internas y etcétera, es el proyecto ideológico que el partido tiene que poner en marcha cuanto antes. El PP tiene una inmensa responsabilidad por delante. Somos la alternativa al gobierno de España. Tenemos que ahormar un proyecto que dé a esa alternativa 176 escaños en España. Evidentemente solos va a ser difícil, va a haber que hacer pactos con otros partidos, pero ese es el gran objetivo que tenemos, la construcción de un proyecto ideológico, y para eso hace falta ideas, hace falta dar una batalla cultural muy importante en España, y a eso nos tenemos que dedicar, y no batallas internas, sino batalla cultural y batalla ideológica.
Eso precisamente le iba a preguntar, si la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León, pese a esos cordones sanitarios, ¿no cree usted que están condenados a entenderse ambos partidos hasta que no les den los números? Bueno, eso ya se ha demostrado, ¿no? Pedro Sánchez es el mal mayor y entonces el mal mayor no va a decirnos a los demás con quién tenemos derecho a pactar y con quién no. Muy bien. ¿Y qué perspectivas ve usted para usted en el nuevo partido de Núñez Feijóo? No, yo no hago ningún cálculo personal en la vida, o sea, me dedico a defender mis ideas y las ideas para el partido, las ideas para el centro derecha en España y sin cálculos personales. Y una última curiosidad, ¿está usted siguiendo las elecciones en Francia? Pues sí, las estoy siguiendo y estoy siguiendo sobre todo la crisis dramática que se está viviendo en Ucrania y con enorme preocupación y enorme admiración por el presidente Zelensky en Ucrania y por el ejemplo de liderazgo y de heroísmo que está demostrando, ¿no? Su coraje debe ser un ejemplo y un faro moral para todos los demás, para que aprendamos algo que en Europa se nos ha olvidado, que es que la democracia tiene un coste y hay que asumir sacrificios en su defensa. De acuerdo, pues muchísimas gracias de nuevo, Cayetana, y mucha suerte en esta nueva etapa. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Pues estas son las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo en el acto de presentación de su libro Hoy en Palma de Mallorca, en exclusiva con 7NN. El contexto internacional es del que hablaba, muy importante también, y conocer qué efecto tendrá todo esto, por supuesto, en la política y en la economía de España. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, por cierto, corrijo que antes he dicho Álvaro Núñez Feijóo, sí, Alberto Núñez Feijóo, no es su hermano, en este caso, el que va a liderar el Partido Popular. Me ha parecido, ha dejado varios titulares, me ha parecido llamativo el argumento cerrado de que el mal mayor es Pedro Sánchez y que hay que buscar cualquier pacto, cualquier alternativa con otros partidos para acabar derrocándole del gobierno. Sí. No sé qué os ha parecido esta entrevista, ¿queréis destacar algo en especial? No, yo creo que lo más destacable precisamente es reconocer que no van a tener más remedio que pactar con Vox. Bueno, no lo ha dicho taxativamente, pero evidentemente lo ha dejado entrever cuando, de hecho, de facto reconoce que no hay números y que por lo tanto tendrán que entenderse. Yo creo que tendrán que empezar por eliminar lo de ultraderecha ya. Yo creo que Feijóo ya lo ha eliminado en sus últimos discursos, o lo de extrema derecha, lo cambiarán por derecha radical, derecha patriótica, en fin, le pondrán otro adjetivo, pero posiblemente el primer paso será quitar ese elemento, ese adjetivo de Vox, y yo creo que el mal menor, efectivamente, el mal mayor, que es Pedro Sánchez, no puede condicionar al resto de los partidos políticos, y yo creo que la gente ya tiene que empezar a aprender a deslindar lo que dicen unos que son y lo que realmente uno se siente que es. Es decir, evidentemente en este país no hay 3 millones o más de 3 millones de ultraderechistas. Es decir, antes en la cultura europea lo ultra era aquello que, más allá de las ideas que uno pudiera defender, utilizaba la violencia. Y evidentemente Vox no ha hecho ningún uso de la violencia, no ha hecho nada anticonstitucional en contra de los socios del gobierno. Y en cambio sí la han utilizado, contra ellos. Efectivamente, es decir, Vox no se ha vanagloriado de ponerle un cordón al Congreso de los Diputados, ni de pegar patadas a la policía, ni ha felicitado llevar mochilas con carga contra la policía, ni en las huelgas sacar a las dependientes por los cristales. Es decir, todo eso lo han hecho los socios del gobierno. Esos son los únicos que han utilizado la violencia y ahora están detrás de ponerle el famoso cordón, asalto, como quieras, a las Cortes de Castilla y León. Sí, que es una violencia esta de los socios del gobierno que hablas, es una violencia light en comparación con la violencia de otros socios del gobierno, Bildu, que iban mucho más allá, con coches, bombas, tiros en la nuca, exacto, o con la que intentaron los independentistas, no está más recordarlo, o lo que intentaron los independentistas en Cataluña. Es decir, y que vengan a decirnos al resto que uno es de ultraderecha porque mantiene una forma de pensar muy libre, porque podemos pensar cada uno lo que quiera sin usar la violencia, realmente no tiene ningún sentido, nada más que intentar estigmatizar al oponente. De todas formas, si podemos aventurar un pronóstico de lo que va a pasar con este cordón sanitario en Castilla y León por el pacto PP y PSOE, y es que no va a pasar absolutamente nada. No va a tener ningún efecto. Va a hacer mucho ruido, muchas caceroladas, pero van a gobernar y no va a pasar nada. Ha dicho Juan Marín en una entrevista que él no va a permitir que él no va a permitir que en Andalucía ocurra eso mismo. Me ha hecho mucha gracia. Pero si le dan los números podrá no permitirlo, pero si no le dan... Iván Espinosa de los Monteros, las urnas, hay una herramienta en Twitter, hay bots en Twitter que tú puedes utilizar para que te recuerden un tuit durante X tiempo después. Bueno, pues ha pedido
a uno de los bots disponibles en los perfiles de Twitter que le recuerde ese tuit de Juan Marín dentro de 9 meses para ver si es verdad o no es verdad que desde Ciudadanos se ha impedido el acceso de Vox a las instituciones en Andalucía en caso de unas hipotéticas elecciones. En unos minutos vamos a ir hasta la sede de Vox para conocer cómo está sentando precisamente ese rodea el Congreso que se está preparando en redes sociales entre los sindicatos y los partidos de izquierda para boicotear la investidura de Mañueco con el apoyo de Vox, con García Gallardo también en Castilla y León. Y también recuerden, a la vuelta de publicidad vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de esas amenazas, de esa persecución que está viviendo nuestra compañera Luis Ibaya, y también vamos a conocer de primera mano con Manu de Castro, que ha estado acompañando en el regreso a España, en la llegada a España de varios refugiados ucranianos, su travesía y la situación de guerra en ese país. En unos instantes. ¿A cuántos kilómetros, Gonzalo, está Madrid de Varsovia? Son pruebas que pongo así. Esto que es un trivial pursuit, Es un trivial. Sin posibilidad de leerte las respuestas 5 minutos antes, ¿no? Bueno, nos dice Manu de Castro que está a en torno a unos 3.000 de ida, 3.000 de vuelta. Se ha hecho una caravana por la paz de personas, de ciudadanos, de civiles, también de militares, de funcionarios de la seguridad española, taxistas, que ha ido a ayudar a los ucranianos que han cruzado la frontera hacia Polonia, que estaban esperando en Varsovia un transporte para poder trasladarse hasta España, y más de 150 personas han conseguido venir en los últimos 4 días hasta España, a diferentes puntos, primero a Madrid y luego se trasladarán a otros puntos de la geografía española, en una labor humanitaria más que loable, que una vez demuestra que al final la sociedad civil es la que muchas veces hace la labor más encomiable y más complicada cuando nuestros políticos nos dejan de lado. Acompañando a esta caravana en los últimos 4 días ha estado nuestro editor, a veces editor, Manu. No, todavía no. Hoy le vamos a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Eso es. Bueno, más allá de las bromas, hay que felicitar a Manu y darle las gracias por el palizón que se ha pegado en esos kilómetros, mal durmiendo, acompañando, narrando en primera persona todo lo ocurrido en este viaje, del que ya podemos ver un resumen. 7NN ha podido contar por redes sociales durante este fin de semana y en exclusiva cómo ha sido el primer gran traslado de refugiados de la guerra de Ucrania hasta España, traslado con el cual se ha dado el pistoletazo de salida al primero de los 3 grandes centros de acogida preparados por el gobierno. Los 170 huidos partieron desde Varsovia, a donde llegaron tras atravesar Ucrania. El primer día cogimos un autobús, después un tren, después un segundo tren, luego otro tren, luego un autobús, después en coche, autobús, tren, autobús y ya llegamos aquí. Primero fuimos en una caravana de 5 coches hasta la ciudad de Ternópil. Ese viaje nos demoró 2 días. Luego nos quedamos allí para descansar. Luego encontramos otro coche que nos llevó hasta la frontera con Polonia. De ahí pasamos a pie la frontera. De ahí nos llevaron a un lugar de acogida, luego a Varsovia. Varsovia, una ciudad que, por cierto, se ha convertido en el principal núcleo de desplazados que ya han atravesado la frontera. Donde más se nota es en la estación central de trenes, reconvertida en un refugio para aquellos que aún no han podido moverse a otro punto de Europa.
Aquí encuentro a muchas personas con sus hijos, con sus amigos que no saben qué va a pasar mañana. Lo más grave que veo son las personas que con las discapacidades, con unas discapacitados. Sí, con discapacitados que están solos aquí. De todos ellos, 170 pudieron acceder a España gracias a la iniciativa privada canalizada a través de la asociación Juntos por Ucrania, una asociación que movilizó 3 autobuses y 4 todoterrenos. El perfil de los huidos: madres jóvenes con sus bebés, abuelas con sus nietos e incluso embarazadas de 7 y 8 meses y medio. Durante las 44 horas de autobús que tuvieron que afrontar los ucranianos, atravesaron 4 países: Polonia, Alemania, Francia y España. La solidaridad con su causa se percibió en todas las carreteras, con bocinazos de todos los conductores. Pero el gran recibimiento fue nada más pisar suelo español. Así explica la alcaldesa de Figueras, Agnès Lladó, cómo su localidad se volcó con los refugiados, a quienes organizó una cena. Ayer por la noche, a las 10:30 de la noche, sonó el teléfono diciendo que en Figueras pasarían hoy sobre unos 200 refugiados, que les teníamos que dar comida a poder ser caliente, y lo que hicimos inmediatamente fue activar los servicios sociales del ayuntamiento. Finalmente, tras haber salido el sábado a las 11:30 de la mañana desde Varsovia, esta mañana los 3 autobuses llegaron al centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón, donde todos empiezan una nueva vida en paz. Una labor más que maravillosa por parte de todas las organizaciones implicadas en este viaje, que no es el primero, que no va a ser el último, porque decenas de españoles están intentando hacer todo lo posible para atraer la mayor cantidad de refugiados, con independencia de la visión que tenga cada uno en este conflicto. Lo importante son las personas, son quienes lo están sufriendo, y es a quien hay que ayudar. Y pues una vez más, enhorabuena también por tu labor, Manu. Sí, otra labor encomiable, Manu, la tuya. Yo estuve ahí presenciándolo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a casa esta noche? Supongo que dormir, ¿no? O lo segundo, pero sí, dormir. Pues no has dormido nada. No, la verdad que no. Es cierto que, pues lo comentabais antes, son 3.000 kilómetros ida, 3.000 kilómetros vuelta. Y, por ejemplo, salíamos, lo contaba antes en el vídeo, llegábamos hoy a las 8:30 de la mañana a Pozuelo de Alarcón, donde está el centro habilitado por el gobierno, pero fue un viaje prácticamente sin paradas. La mayor parada fue la que veíamos ahí en Figueras, ya en territorio español, donde parábamos ayer a cenar por la noche. Habíamos salido el sábado a mediodía, en torno a las 12 de la mañana, de Varsovia, y fue un viaje prácticamente sin paradas en autobús o en coches. Bueno, dependiendo de... Los refugiados iban en autobús y luego había coches pues escoltando a los refugiados. De hecho, por ejemplo, el jueves, cuando conectamos contigo, que estabais todavía en el viaje de ida, hay que decir que nos decías: tengo que entrar a esta hora porque esto es un tratamiento prácticamente militar y hay una parada estipulada de X minutos en tal instante, y si no entro en este momento, nos vamos y me quedo atrás. Claro, por encima yo iba, o sea, el resto, entré. La verdad que se cumplió. Cuando yo soy el editor, no sé yo si se es tan puntual con los tiempos. Pero bueno, no. Estamos en la parte en la que te estamos alabando. Intenta nos desviemos, no sea que haya otros titulares. Hablando en serio, cuando nosotros salimos, yo salí en un último coche porque el hombre que me llevaba a mí era un abogado que tenía un juicio. Pero el resto de la gente había salido el jueves por la mañana, entonces es gente que prácticamente durmió una noche, la noche del viernes al sábado, que fue la noche que pasamos en Varsovia, y el resto del tiempo, desde el jueves hasta hoy lunes por la mañana, hasta altas horas del mediodía, la gente no durmió, y fue todo por sacar adelante a estos refugiados que se comportaron además de una forma ejemplar, porque también las condiciones eran muy duras para ellos, venían de atravesar, lo veíamos antes en el vídeo, una auténtica agonía. Muchos habían quedado a dormir en albergues, otros en casas de acogida de gente de Varsovia, que también de forma altruista quiso acoger a esta gente, y aún así colaboraron y pusieron todas las facilidades para llegar finalmente a España, donde se les ve además que son felices de llegar a pesar de haber abandonado su tierra. ¿El perfil de los refugiados, Manu, cuál es? ¿Hay un perfil, hay varios perfiles? Sí, sobre todo niños y mujeres. Dentro de las mujeres son sobre todo madres. También había, a mí lo que más me impactó fueron las embarazadas, porque había algunas embarazadas que estaban muy embarazadas. No se está muy embarazado. ¿Se está embarazado o no se está? Está embarazado, el estado de embarazo puede estar avanzado. Efectivamente, pues estas estaban
muy avanzados. Pues si estás embarazada de gemelos, estás muy embarazada. No, estás embarazado, Julio. Bueno, pues eso, lo que cuento, que eran sobre todo madres e incluso abuelas con los niños, porque ha habido casos de abuelas que las madres se querían quedar con los padres y entonces eran las abuelas las que se iban con sus nietos porque las mujeres no se atrevían o no querían dejar a sus maridos solos. Porque hay que decir, no pueden salir del país los mayores de 18 años ni los menores de 60 porque tienen que quedarse para combatir, aunque algunos por sus circunstancias físicas no puedan. Sí, además una de las cosas que más me impactó en el viaje, no lo comentaba en el vídeo pero lo comento ahora, es que había viajeras que iban llorando todo el camino y tú indagabas un poco pues preguntando a amigos, preguntando a compañeros de viaje y claro, hay gente dentro del viaje que no sabe que ha sido su marido, no recibe llamadas y tiene la incertidumbre de que posiblemente hayan fallecido en la guerra, posiblemente estén detenidos, no lo saben, pero lo único cierto es que ellos han huido del país y en plena huida han perdido el contacto con su marido al que llamaban pues prácticamente a diario. Bueno, vamos a escuchar en unos instantes más testimonios porque has podido acceder, no has podido resumir en esa pieza todos los testimonios a los que has accedido, pero antes me gustaría comentar con Álvaro Peñas un detalle y es la labor que está haciendo Polonia en la acogida de esos refugiados. Qué curioso que ahora Polonia no acapare los titulares para denigrar como país las políticas de su gobierno. ¿No era un estado gamberro dentro de la Unión Europea? Un estado xenófobo, ¿no? No, pero fíjate, es curioso que ha habido, sin embargo, titulares. Han intentado sacar algunos medios, han empezado a decir que a personas, por ejemplo, pues estudiantes africanos que estaban en Ucrania, que cuando han ido a la frontera con Polonia, los polacos les habían maltratado, había habido racismo. Y bueno, en medios polacos han estado publicando entrevistas. Hace poco estuve viendo las entrevistas con personas de la India y decían que el trato había sido exquisito, que les habían respetado como cualquier persona, pero es decir, se utiliza siempre cualquier excusa para atacar a Polonia. Hungría también ha acogido bastantes refugiados y bueno, el otro día el Parlamento Europeo, sin embargo, ha condenado a estos países por sus reformas judiciales, ¿no? Porque no se ajustan al Estado de Derecho, lo cual es bastante lamentable y demuestra a qué está la Unión Europea, ¿no? Es cierto, además, yo eso me fijé mucho porque es una cosa que además yo tengo la costumbre cuando viajo, que es fijarme en los periódicos del país a donde voy. Y en este caso, en Polonia, todas las portadas de los periódicos llevaban una bandera de Ucrania, los autobuses urbanos también, centenares de fachadas. Pero sobre todo lo que más me sorprendió, por norma, todos los periódicos llevaban una bandera de Ucrania. Es que, bueno, esto ha unido mucho a ambos países. Son países que tienen una relación de interés común por su mala vecindad histórica con Rusia, pero han tenido problemas históricos durante la Segunda Guerra Mundial, la masacre de Volyn, que fue una matanza perpetrada por los ucranianos contra los polacos, y eso siempre ha creado una serie de tensiones, pero claro, ahora mismo Polonia se ha volcado completamente con Ucrania y está dando un ejemplo, vamos, espectacular. Antonio. A mí me gustaría resaltar lo que ha dicho Álvaro, es decir, en pleno conflicto, cuando Polonia lleva más de 1 millón de refugiados, va al Parlamento Europeo, se reúne y decide presionar a la Comisión Europea para que de facto ya se le nieguen los fondos de la Unión Europea a ambos países, pues porque discrepan obviamente de las políticas que se están siguiendo en la Unión Europea. Es decir, me parece de una desvergüenza terrible. Es decir, que cuando más se está gastando, porque de momento la Unión Europea no ha dicho de dar dinero a Polonia ni a Hungría para la asistencia de refugiados. Entonces lo están corriendo, su población está soportando todo el peso de los refugiados. Y que justo en este momento, en vez de decir, bueno, vamos a ver, como tantas otras cosas, vamos a dejar esto en barbecho, hablaremos de las sanciones cuando acabe el conflicto, no, ahora se dedican a sustraerle los fondos que por derecho le debían pertenecer si no fuera por ese enfrentamiento que tienen sobre la interpretación de cómo tienen que aplicar o no las leyes que vienen emanadas, las directivas que vienen emanadas de la Unión Europea. Es decir, no tiene ningún sentido. Julio, viendo esa caravana, esas imágenes, es una realidad, pero no deja de ser necesario comentarlo para evitar discursos populistas que desde luego engañan, por desgracia, todavía a mucha gente. Esos refugiados, esos auténticos refugiados, que como bien ha escrito Manu, son mujeres, niños, ancianos, tienen muy poco que ver con los que se califican de refugiados y en base a ello se justifica su entrada masiva en España. Sí, por lo menos cuando uno atiende las imágenes, efectivamente no se encuentra lo mismo. En un caso se encuentra hombres jóvenes, odio las generalizaciones en este tema, pero bueno, hombres jóvenes, robustos, con actitudes más o menos agresivas y en el otro la gente verdaderamente desvalida, en cuyos ojos se percibe verdaderamente el sufrimiento, el dolor, la angustia
Sí, o sea, yo por abundar un poco en lo que comentaban Álvaro y Antonio, es alucinante. Los únicos dos países que están ayudando realmente a los ucranianos, o sea, porque aquí en España me río yo de la ayuda, o en otros países, o sea, es pura política espectáculo, puro artificio mediático. Los únicos dos países, o uno de los pocos países que están ayudando realmente a los ucranianos, perseguidos por la Unión Europea por no se sabe qué. Sí, efectivamente. Es irónico. En fin, bueno, vamos a seguir con esos testimonios. Sí, Álvaro. Quería hacer una pregunta. Con las personas que has estado hablando allí, ¿cómo te comentaron su llegada hasta la frontera con Polonia? Es que, te cuento, en varios medios sensacionalistas alemanes, un poco, yo creo que bastante de una forma muy exagerada, se ha venido a decir que a los ucranianos, a las mujeres y a los niños, se les dejaba más o menos tirados y que se estaban ocurriendo, bueno, incluso violaciones, robos, una serie de cosas, pero yo creo que es bastante sensacionalismo. Al menos por lo que a mí me contaron, no. De hecho, gran parte de las familias acompañaban los padres hasta la frontera a sus hijos, a sus mujeres, y luego se daban la vuelta. O sea, no es una cosa de yo me quedo en la guerra en mi ciudad y tú sales, sino que yo te acompaño hasta la puerta donde ya no puedo salir y luego me vuelvo hacia aquí. En fin, estábamos hablando de esos testimonios que se ha estado recabando. En concreto vamos a escuchar a otro de los protagonistas que también estuvo y que tuvo una labor más que importante en esa caravana, en concreto a Carlos Zunzunegui, o Zunzunegui, no sé exactamente si su pronunciación es en euskera o en español, que es el coordinador de esa expedición de Juntos por Ucrania. Le escuchamos. Las imágenes que hemos visto todos por televisión invitaban a querer hacer algo. En mi caso yo tengo un amigo que su mujer es ucraniana y que tenía a su madre, a sus hermanos allí. Y entonces le llamé para decir, oye, ¿quieres ir a buscarles? ¿Te puedo ayudar de alguna forma? Él lo pudo resolver por avión y entonces llegaban iniciativas y pusimos una iniciativa en marcha de decir, vamos a irnos allí. 3 autobuses, ha sido un trabajo duro coordinar allí la recepción de las personas que querían venir a España, porque ha sido todo solo personas que tenían aquí familiares o amigos, es decir, no ha venido nadie que no tuviera con quién estar. Y hemos tenido que coordinar un viaje de 180 personas con dificultades pequeñas, ¿no? Desde darles un café o llevarles al cuarto de baño o arrancar un autobús en tiempo. Gente que lo está pasando muy mal, que ha tenido que abandonar su país, su casa, sin nada, con lo puesto y afrontando un viaje a lo desconocido. Entonces, coordinar todo, pues hay mucho espacio para la mejora. Las personas, hoy hemos tenido un día de lluvia, que es una bendición, pero es un día de lluvia, es un día frío, estamos todos empapados y personas con niños pequeños y tal han estado mucho rato a la intemperie hasta que finalmente se les ha podido meter dentro para que estuvieran en un sitio caliente y bueno, acogedor, ¿no? Esto lo hacía la iniciativa puramente privada, no participaban administraciones más que luego en proporcionar este centro y la cena, como decíamos, pero tanto lo hacía la iniciativa privada que incluso esta gente estaba trabajando el viernes, mantenía reuniones en el coche, mantenía reuniones telefónicas porque no dejaba de ser viernes, no dejaba de ser un día laborable. Bueno, más testimonios de personas con las que has podido hablar, en concreto María Tejera, que es la responsable de comunicación de una ONG, de ACCEM, que lo que intenta es que estos refugiados que llegan hasta España, con independencia de su origen, tengan las mejores condiciones posibles. La escuchamos. Es un centro de derivación, pero también lo es de acogida. Nosotros trabajamos en la acogida de personas refugiadas desde hace 30 años y este centro pues se ha puesto en marcha desde el jueves rápidamente para dar respuesta a la situación que se ha generado con la guerra de Ucrania y también con la activación de la Directiva Europea de Protección Temporal. Lo que hacemos es se da una primera información y a partir de ahí se ve quién necesita porque tenga otros recursos de acogida o porque ya tiene esto resuelto. Y entonces se pasa documentación y quien tiene que quedarse necesita un alojamiento. Quien necesita un alojamiento se queda aquí. Cuando una persona llega, tanto los ucranianos como cualquier otra persona refugiada, lo primero es, una vez pasado el momento de sorpresa, o sea, no de sorpresa, de asimilar que has llegado, cómo has llegado aquí, porque no lo has elegido, porque es una situación en donde tú no podías estar pensando, bueno, voy a ver si me voy, sino que de repente sales. Pues una vez que empiezas a asumir que estás aquí, lo que necesitas es información. Aquí en este centro de acogida de refugiados de Pozuelo de Alarcón, donde, como comentábamos, hoy han llegado 170 ucranianos
de los que 7NN ha sido testigo en primera persona de cómo ha sido su traslado desde Varsovia hasta aquí, hasta Pozuelo de Alarcón. Un centro, Manu, en Pozuelo de Alarcón, que está previsto que siga acogiendo más refugiados. ¿Va a haber más caravanas como esta? Sí, va a haber más caravanas. Esta era la segunda de Juntos por Ucrania, pero fue la más grande. Además, hay que decir que esta organización llevaba una organización, como digo, muy buena. Tenían localizados a 52 traductores aquí en Madrid, de español y ucraniano, además de los que tenían ya en Varsovia, para en cualquier momento, ante cualquier necesidad, llamar por teléfono y a ver qué dice esta persona, que no sé qué. O sea que hasta en eso lo tenían perfectamente planificado. Hay pensadas más convoyes, como los llaman, que es el conjunto de coches más autobuses. Y de hecho el tercero, este era el segundo, el tercero ya está en camino. Pues muchísimas gracias, Manu. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Bienvenido a la Alternativa. Tenemos que hacerte una oferta que no vas a poder rechazar. Es que seas el editor de la Alternativa. Un honor, la aceptaré. A tiempo completo, ¿eh? La aceptaré, bueno, tendré que mirar tu agenda, luego ya veremos. Tu agenda, a ver cómo la tienes. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias. Bueno, lo que hemos visto es una labor más que encomiable, decíamos, y hay un hilo de esperanza viendo que por lo menos a nivel de ciudadanía hay una organización para intentar... Álvaro, ha habido mucha demagogia, y pongo como ejemplo inevitable a Gabriel Rufián, que decía, claro, estos refugiados como tienen los ojos, son rubios y tienen los ojos azules, va más allá del color de la piel y del color de los ojos. Va más allá de que compartimos un espacio común, una cultura común y un sistema de creencias más o menos común con todas las diferencias que queramos hacer. Pero la gente no percibe esta llegada como una amenaza para su seguridad, como si pueden haberla percibido con otro tipo de supuestos refugiados que sí suponían una amenaza para la seguridad. Además, claro, es que ¿dónde van los refugiados? A los países más cercanos. Lo que no ha tenido sentido, pues lo que ocurrió en 2015, es decir, personas que recorren 3.000 kilómetros para ir a una cultura completamente diferente y ajena a la suya. Eso no tiene ningún sentido, salvo que alguien esté empujándoles a hacer ese viaje, ¿no? Y lo mismo lo que estamos viendo en la frontera sur, es decir, personas con garfios. ¿Qué tiene que ver eso con la imagen de mujeres y niños que hemos visto? Pues no tiene absolutamente nada que ver, es que eso no son refugiados. Y esta crisis, por lo menos, es una cosa buena, está enseñándole a la gente lo que es de verdad una crisis de refugiados y lo que sucede cuando hay una guerra y esos refugiados huyen. No tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora. Hoy El País llevaba una información en la que establecía una diferencia entre unos refugiados y otros, y de forma muy gráfica ilustraba la página con dos fotos, una de refugiados sirios, que eran todo hombres en edad militar, y la otra refugiados ucranianos. Yo creo que no lo han hecho a cosa hecha, sino que, entre otras cosas, no tenían otro remedio que poner esas fotos porque eran las fotos era lo que había, ¿no? Era lo que había. Y la otra era de ucranianos, que eran señoras mayores y niños pequeños. Claro, sí. De hecho, en la crisis que ha habido en Polonia y en Lituania, con la frontera en Bielorrusia, ya estaba pasando eso, es decir, estaban buscando imágenes, desesperados, buscar imágenes de niños, pero claro, es que había muy pocos niños, la mayoría eran hombres, pues eso, en edad militar, ¿no? Entonces no puedes vender ese relato. Lo que pasa es que, bueno, esto espero que sirva para abrir más conciencias y que la gente entienda de verdad lo que es una crisis de refugiados y lo que no. Y que, por ejemplo, países como Polonia y Hungría, también Rumanía está ayudando a los refugiados. Moldavia en su medida. Sí, pues que sí son países que sí están mostrando solidaridad, que sí están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Que no son esos países insolidarios, xenófobos y horribles que nos plantean en los medios. Esos estados gamberros. Estados gamberros, los chicos malos. El eje del mal dentro de Europa. Eso es. Pero fíjate que yo creo que están un poco como, por volver otra vez al paralelismo, como la pandemia. Estamos con la cogobernanza. A mí me da la impresión de que hay mucho de voluntarismo privado, pero me sigue faltando una coordinación a nivel de administración, a nivel de ministerios potentes, el Ministerio de Inmigración, el Ministerio de Trabajo, es decir, el Ministerio de Igualdad, es decir, todos esos ministerios en coordinación con la comunidad que pongan todos los elementos, todas las bases para una acogida realmente importante. Todo pura retórica, puro espectáculo para, bueno, perfumería, maquillaje. Sí, en fin, más que discursos reales, como siempre, parafernalia, en lugar de mensajes que realmente aporten. En fin, en unos minutos vamos a tener el testimonio de uno de los transportistas que han iniciado esa huelga ante la desesperación que están sufriendo. No son capaces de vivir el precio de los carburantes a día de hoy con las cuotas de autónomos que tienen que pagar. Y también el testimonio de un miembro del sindicato Solidaridad. Ellos sí, no los sindicatos que ya podemos calificar prácticamente como amarillos, como verticales, Comisiones Obreras y UGT en este caso, ellos sí, Solidaridad, han convocado una concentración para el próximo día 19 para protestar
por el alza del precio de los carburantes y de la electricidad. Eso en apenas unos instantes. ¿Tú te acuerdas, Gonzalo, de cuando los sindicatos sí representaban, o por lo menos parecía que representaban a los trabajadores? Cuando tenían apariencia de representación. Sí. Cuando no se hacían chistes de forma habitual en cualquier estrato social, como por ejemplo el famoso de ¿dónde se come el mejor marisco? En Galicia no, sino en la sede de UGT o de Comisiones Obreras. Sí, se lo han ganado a pulso. También hay que decir que los sindicatos también han jugado un papel muy importante en la defensa de los trabajadores. Claro, claro. Y me refiero también a Comisiones Obreras y UGT descendiendo al detalle concreto, a los casos concretos. O sea, son muy necesarios los sindicatos. Es que ese es el tema. No estamos Pero hablando tienen que ser sindicatos. No estamos hablando de que los sindicatos sobren. El problema es cuando se hacen pasar por defensores de los trabajadores. Hacen falta. Y en lugar de eso, precisamente, no les apoyan y les dejan más que abandonados o incluso secundan otro tipo de causas que no ayudan a la clase media, a la clase trabajadora, sino a los poderosos. Sí. Como por ejemplo lo que está ocurriendo en Cataluña con el Español, su posicionamiento de cara al alza de los precios, de la energía, de las cuotas de autónomos, en fin. Un resumen de todas estas actitudes, de todas estas actividades que les desacreditan categóricamente a UGT, a Comisiones Obreras. Esta recopilación la ha hecho Sofía Sánchez, lo vemos. La gasolina a 2 euros. La electricidad alcanzando los 700 euros el megavatio y una inflación por encima del 7%. Y los sindicatos ni están ni se les espera. No. Y es que aunque al gobierno le cueste admitirlo, la inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. La situación es bastante peor que en 2015. Como oposición, los partidos de izquierdas reprochaban los precios de la vida. Ha aumentado en un 10% la factura del gas, ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. E incluso instaban a manifestarse. Es una vergüenza que en este país la factura de la luz suba el día que más frío hace y que el gobierno nos hable de que el problema es el viento o la meteorología. Y por eso queremos estar aquí, porque entendemos que la oposición parlamentaria adquiere sentido cuando trasladamos las demandas de la sociedad civil. Pero ahora nada. Los sindicatos mayoritarios apoyan los indultos a los golpistas, incluso se pronuncian contra la imposición del castellano en las aulas. Pero por el camino se dejan apoyos como el de los transportistas y su situación asfixiante. Y esto mientras Yolanda Díaz incrementa el presupuesto en subvenciones a estos sindicatos. Y es que ese es el detalle más importante, el porqué de que estos sindicatos estén callados, pues porque cada vez reciben más subvenciones. Lo explicó muy bien Antonio Maestre, sin querer explicarlo, que decía que el obrero ya no era el sujeto revolucionario, que el sujeto revolucionario eran los trans, el LGBTIQ+, lo que sea. Esa es básicamente la razón. En el último Consejo de Ministros, de hecho, se ha aprobado una subvención de 21 millones de euros más a estos dos sindicatos mayoritarios, lo cual es... Poco me parece, ¿no? Exacto, que diría Almeida, poco me parece. Por los servicios prestados, poco me parece. Y casualmente esos mismos sindicatos luego han calificado de marcha fascista el parón, la concentración que pretende hacer ante los ayuntamientos de España. Sí, la marcha sobre Roma casi, ¿no? Eso es, el próximo día 19, el sindicato Solidaridad, que ellos sí están protestando ante estos desagravios. Por eso queríamos hablar con el secretario general de este sindicato, Solidaridad, en concreto con Rodrigo Alonso. Buenas noches, Rodrigo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, explícanos cuál es esa concentración, qué es lo que pretendéis hacer el próximo día 19. Bueno, esta es la segunda ya que hacemos. La primera que hicimos fue el 19 de septiembre contra la subida de la luz y esta ya pues contra la subida de la luz, contra la subida del combustible, contra la subida de la cesta de la compra, contra la subida del nivel de vida y contra el empobrecimiento del conjunto de los trabajadores y el conjunto de los españoles. Y nos vamos a concentrar en todos los principales ayuntamientos de España, sobre todo en las provincias, y esta va a ser la primera de muchas movilizaciones que tenemos agendadas. Eso es, para que aquellos que quieran acudir a estas concentraciones, es
frente a los ayuntamientos de cada uno de los municipios de España, ¿verdad? ¿A qué hora? Bueno, es en las capitales de provincia. ¿Y a qué hora sería? Es a las 12 de la mañana. Es decir, 12 del mediodía frente a los ayuntamientos de las capitales de provincia. El día 19, lo estoy comprobando, es el próximo sábado por la mañana, ¿verdad? Exactamente. Así es, así es. ¿No planean, En Madrid se hará en frente del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. ¿No planean, Rodrigo, tomar las instituciones al asalto como insinúan los dos sindicatos sistémicos, UGT y Comisiones Obreras, ¿no? Que dicen que es una marcha neofascista. Bueno, nosotros hasta donde creemos y sabemos, lo que vamos a realizar es un derecho que nos pertenece, porque así lo refleja la Constitución y porque desde el año 78, que estamos en democracia, son herramientas que la democracia nos puso a nuestro servicio para poder reivindicar por aquello que consideramos que no es justo. Nosotros no somos un sindicato que se nutra de las subvenciones públicas, como lo son ellos, no somos un sindicato que esté al amparo y sumiso a este gobierno, y creemos, no sé qué motivos más se pueden suceder como para salir a la calle. Evidentemente, todo lo que sea la demonización por parte de estos sindicatos lacayos, pues siempre está ahí encima de la mesa y siempre está en los medios, pero nosotros tenemos a los trabajadores de nuestro lado, tenemos al conjunto de los españoles de nuestro lado, y creemos que va a ser una concentración en la que va a mover a mucha gente. Rodrigo, ¿han notado de un tiempo a esta parte, incremento en las afiliaciones al sindicato? Sí, se está produciendo un incremento en la afiliación bastante notable. También un incremento la gente está perdiendo el miedo en los centros de trabajo, con lo cual eso favorece la creación de secciones sindicales, y también estamos teniendo un incremento notable y notorio en las donaciones que están haciendo al sindicato por parte de las personas físicas. Rodrigo, ustedes están muy cerca de la España rural, de la España vaciada, y allí estas condiciones que estamos viviendo todos los españoles son aún más acuciantes, sobre todo en el ambiente de los transportistas y en el ambiente rural. Ustedes que están en contacto con los agricultores, con los ganaderos y también con los transportistas, ¿cómo están percibiendo ellos el hecho de que los sindicatos mayoritarios estén dejándoles de lado cuando algunos sí están empezando a movilizarse dentro del sector del campo y del transporte? Hombre, lo que llama la atención es que no les sorprende, pero en cierto modo el cúmulo de circunstancias que tenemos ahora mismo en la sociedad, el combustible, la gasolina en 2 euros, la luz es prácticamente un artículo de lujo cuando es un servicio esencial, la cesta de la compra cada vez, como se suele decir, ¿no? Los 50 euros cada vez te rinden menos. Y ese cúmulo de circunstancias, esa indignación, yo creo que ya la gente la quiere sacar a la calle y necesitan de un mecanismo para sacarlo a la calle. Y nosotros somos ese mecanismo, somos esa herramienta para sacar esa indignación a la calle y decirle a este gobierno que se vaya ya, que deje de meternos la mano en los bolsillos y que convoque elecciones para que sea el pueblo el que decida quién quiere que lo gobierne. Pues señor Alonso, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes. Evidentemente cubriremos todo lo que ocurra el próximo sábado. Recordamos, sábado 19 de mayo, 12 del mediodía, frente a los ayuntamientos de las capitales. Mejor en marzo, ¿eh? 19 de marzo mejor que en mayo. Estoy yo, perdóneme señor Alonso, estoy yo contraprogramándoles. No, es este sábado. Bueno. El 19 de marzo, el Día del Padre, frente a los ayuntamientos, a las 12 del mediodía. Si quiere usted anunciar una movilización para el 1 de mayo, Rodrigo, lo puede hacer. Vamos a salir a la calle el 1 de mayo, el Día del Trabajador, vamos a salir a la calle en abril, y a partir del 19 de marzo vamos a salir constantemente a la calle hasta cumplir con el objetivo, que no es otro que derrotar a este gobierno. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Alonso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, se ha cortado ya la llamada. Ha dicho derrotar, no derrocar, ¿eh? Sí. Sí, pero es curioso, como veíamos en ese vídeo, la desafección, la separación absoluta de los que se supone que deben representar a los trabajadores y de las circunstancias que están sufriendo, que les son tan ajenas. Es curioso porque también dan mucho la matraca, los sindicatos se han apuntado al rollo del lenguaje inclusivo, y UGT de momento no se ha planteado cambiar la denominación del sindicato, un UGTT, Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Pero bueno. Ni un solo secretario, ni una sola secretaria general de UGT ni de comisiones obreras en su historia, por cierto. Cuanto menos llamativo. Y ojo, sí se manifiestan
contra el 25% de cuota del español, para el español, en las aulas catalanas, cuando todo el mundo sabe que precisamente el español, el castellano, es la lengua materna mayoritaria de los catalanes y en concreto, si vamos a las clases sociales, es la propia de los trabajadores, de la clase trabajadora, de la clase media y no de las élites, que son las que suelen hablar el catalán. La burguesía catalana nunca soñó unos sindicatos tan pastueños y tan entregados y tan serviles como estos que tienen en Cataluña. Estos sí que son estómagos agradecidos y charneguitos agradecidos. Y manifestándose a favor de los indultos a los presos del 1 de octubre. Es decir, si vemos la agenda de las manifestaciones... Están en todos los grandes consensos. En todos los grandes consensos del actual gobierno. Es decir, hacen campaña por el actual gobierno manifestándose en todos y cada uno de los asuntos más polémicos a su favor y dejando de lado a unos trabajadores que no son capaces de pagar 2 euros la gasolina cada vez que van a repostar, que es un artículo de lujo ya la gasolina, cuando recordemos el 44% de los carburantes son impuestos, una electricidad absolutamente disparada, una cuota de autónomos que es sangrante. Sí, una cuota de autónomos que muchas veces tienes que trabajar para poder pagar la cuota de autónomos. No te compensa. Y otras veces tienes que pagarla sin haberlo trabajado. En fin. Efectivamente. Bueno, como decíamos, están comenzando los paros, las movilizaciones alejadas de estos sindicatos amarillos. Y aquí también citamos a Almeida, poco nos parece. Eso es. Y en este caso los transportistas que están comenzando sus paros, teniendo en cuenta las circunstancias en las que tienen que trabajar. No son capaces de llenar el depósito y es la materia prima con la que ellos trabajan para poder desplazarse. Por eso también vamos a recordar cómo esos mismos sindicatos no están secundando estas primeras marchas, estos primeros paros. Lo hace Sofía Sánchez. Los carburantes suben y los transportistas paran, aunque no lo hacen de manera general. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte inicia esta noche un paro indefinido. Aseguran que están en quiebra económica. Se quejan de unas condiciones laborales inasumibles. Un parón que afecta a todo el territorio nacional, pero que no secundan todas las asociaciones ni sindicatos. Atención, la Confederación Española del Transporte de Mercancías considera que no es el momento de secundar un paro, puesto que solo servirá para desestabilizar la situación y reclama medidas urgentes al Gobierno para limitar el precio de los combustibles. Para muchas asociaciones es una reivindicación necesaria, pero en un momento inadecuado. Aunque las principales bajas en este parón son las de los sindicatos. Ni UGT ni comisiones obreras secundarán el cese de actividad de los transportistas. Estos incluso lo califican como parche y proponen como única solución una mesa de diálogo. Un diálogo al que también apelan desde el Gobierno. Nosotros estamos en permanente contacto con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carreteras, que es el interlocutor que tiene el Gobierno y el Ministerio pues, para tratar todas las cuestiones relativas al sector. Me voy a reunir con ellos en los próximos días. Sin embargo, hasta que ese momento llegue, los transportistas seguirán sin una solución a sus reivindicaciones. Bueno, nosotros sí que estamos pendientes de ese parón. Hoy por la mañana nuestra compañera Rocío Hernández Nevado ha estado acompañando a algunos de los camioneros que no saben qué va a ser de su futuro ante las circunstancias a las que se enfrentan. A los 2 euros el litro de gasolina, lo vemos. Nosotros, a ver, trabajamos, es un camión igualmente, pero trabajamos para el Campeonato de España de Automovilismo y de la Fórmula 4 y claro, si no hago estos viajes, los pilotos no vienen y entonces en todo el año no tengo trabajo. Asalariado y no le puedo decir al jefe, mira, no voy a trabajar. Y los que tienen que hacer realmente la huelga son los jefes, no los empleados y pelearse empleado con empleado. Pues van a ponerse a trabajar porque dice que nadie la está secundando, que son solo empleados los que están trabajando y yo no veo que ni los sindicatos, yo del sindicato me voy a echar fuera, comisiones obreras, porque no me está apoyando en lo que yo realmente mi trabajo necesita. Bueno, este testimonio es bastante gráfico, cómo se va a ir de comisiones obreras este protagonista. ¿Y cómo no va a poder echar gasolina como nos descuidemos? Bueno, como se descuide. Que escuchábamos, pero tenemos más testimonios de algunos de los transportistas que sí están empezando a secundar este parón. Sofía Sánchez, tú has podido
vas a hablar ahora mismo con uno de ellos. Sí, Juanma, y es que lo comentabais ahora mismo. Primer día de paro indefinido en la actividad de los transportistas. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional ha convocado una huelga sine die para pedir mejoras en el sector. Los elevados precios de los combustibles y las condiciones laborales en las que dicen estar desempeñando su trabajo son algunos de los motivos que les han llevado a manifestarse. Sin embargo, como comentabais también, lo más llamativo de esta huelga es que no está siendo secundada por los sindicatos mayoritarios ni las principales patronales. Pero esto no ha supuesto un impedimento para que los transportistas continúen su reivindicación. Y precisamente para dar voz a los perjudicados y saber su testimonio de primera mano, esta noche hablamos con José Manuel Perejón. Buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. Como acabamos de mencionar, José Manuel, se trata de una huelga que no cuenta con el apoyo de los principales sindicatos. ¿Cómo recibís esto desde el sector y, sobre todo, por qué creéis que nos dan ese respaldo? Bueno, pues no esperábamos lo contrario. La verdad es que estando los sindicatos mayoritarios bien untados de panoja, pues no esperábamos lo contrario. Esto ha tenido que ser una plataforma la que ha tenido que mover el tema, porque si hubiéramos esperado que UGT, comisiones, etcétera, movieran algo, podríamos llegar a los 4 euros el litro, o sea, no había nada que hacer. Te quería preguntar también si esta marcha, esta protesta que estáis haciendo ahora, responde también a las protestas de 2018 de los llamados chalecos amarillo de Francia, que bueno, también empezaron una movilización a través de las redes sociales para reivindicar por los altos precios de los combustibles. No sé si es un poco el modelo en el que os estáis inspirando. Hombre, desde luego que tendríamos bastante que aprender de los chalecos amarillos franceses, porque aquí en este país no sé qué es lo que pasa, que no, si no tomamos un ejemplo, aquí no hay quien se mueva. En cierto modo, nos viene bien tomar un poquito el ejemplo de los chalecos franceses, porque aquí o se mueve alguien y los sindicatos no van a ser, está claro. Están bien untados y no van a hacer nada. José Manuel, estar parados supone no facturar, entonces yo no sé hasta qué punto estaréis dispuestos a seguir así con esta marcha, porque claro, día que no trabajáis, ¿no? Día que no facturáis, entiendo que responde a que estáis completamente ahogados, pero no sé hasta qué punto estáis dispuestos a llegar. Yo por mi parte estoy hasta el punto o se busca una solución, que ahí me gustaría que tuviéramos el respaldo de la ciudadanía, porque esto va más allá de los transportistas. Y es lo que a mí me gustaría que la gente entendiera, que esto nos está afectando a todo el mundo, no solo a nosotros. Nosotros somos la punta de lanza, somos los principales afectados, pero esto va más allá. Claro, yo te quería preguntar precisamente eso que decías, ¿no? Que no solo afecta a los transportistas, efectivamente así es, un incremento del precio de los combustibles afecta a toda la sociedad. Yo no sé si hacéis también algún llamamiento para que el resto de la sociedad se una a vuestra causa. Evidentemente, claro, nos gustaría que esto fuera la mecha que encendiera la chispa que encendiera la mecha, ¿no? Para que la ciudadanía se diera cuenta hacia la ruina que nos estamos dirigiendo si no empezamos a levantarnos y a protestar. Porque hoy son la gasolina o el gasoil a 2 euros, mañana será a 3. Luego será el gas del gas de casa que utilizamos para casa, que llegará un momento que la gente pasará frío, pasará hambre, no podremos comer, no podremos hacer nada. O sea, o nos levantamos todos o no hay nada que hacer. Manuel, ¿y vosotros cómo recibís declaraciones como la de que el encarecimiento de este tipo de estos precios respondan a la guerra con Rusia, cuando la guerra con Rusia no tiene un precedente, no viene desde hace tanto tiempo, ¿no? ¿Vosotros cómo lo recibís, que sea esa la justificación de un encarecimiento de los precios? Bueno, a mí personalmente me parece un chiste y una forma de reírse en nuestra cara, porque vamos a ver, llevamos bastantes meses de subida de precios desorbitadas, cuando
cuando el conflicto armado ha empezado hace 2 o 3 semanas. O sea, esto es una forma de reírse de nosotros. Es una excusa que el gobierno ha encontrado para hacer ver que ellos nos den la culpa como siempre. Como pasó en la pandemia, como va a pasar siempre. Yo creo que la ciudadanía tendría que empezar a madurar un poquito y darse un poquito de cuenta de que nuestros gobernantes, no nos están gobernando, están siguiendo unas directrices para empobrecernos. Llámalo Agenda 2030, llámalo como quieras. José Manuel, pues desde aquí, desde 7NN, te damos las gracias por habernos atendido esta noche. Esperemos que esta protesta, claro que sí, tenga sus frutos y nosotros seguiremos muy atentamente todo lo que suceda en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Compañeros, ya lo veis, una situación en la que se sienten completamente ahogados y no les queda más remedio que parar. Lo llamativo es eso, que sea una huelga no secundada por otros sindicatos mayoritarios. Gracias, Sofía, y gracias a este testimonio, porque sí, evidentemente llama la atención que cuando el 44% de lo que pagamos de carburantes se corresponde a impuestos, que el Gobierno lo achaque única y exclusivamente al conflicto en Ucrania es cuanto menos llamativo. No hay más que ver, por ejemplo, los precios en Canarias, cuando se está pagando a 1,2, 1,3 el carburante, que evidentemente debe de ser que en Canarias la guerra en Ucrania y en Rusia no ha llegado y que por eso se paga muchísimo menos al tener otro IVA. En fin, es tal el hartazgo que parece que algunos están empezando a tomar medidas porque ya no les cree nadie. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, sí que ha adelantado que dentro de poco podemos a lo mejor tener alguna rebaja fiscal en lo relativo a los carburantes. Y vamos a estudiar todo un paquete de medidas. Algunas de ellas pasarán por revisar la fiscalidad a la baja de algunos sectores o de algunos productos que realmente estén claramente impactados por el incremento de la inflación, y en otro caso pasa por regulación energética, por acuerdos que tienen una triple dimensión. Pero es que no es la primera vez que se dice que se van a tomar medidas para bajar. No se van a tomar, vamos a estudiar un paquete de medidas. A revisar una hipotética bajada fiscal, reducción fiscal. Pero es que es alucinante, no tienen ningún decoro. Que no tienen ningún decoro. O sea, la gente pasando las de Caín para llegar a fin de mes, para poder llenar el depósito de su coche, y esta señora diciendo que va a estudiar una rebaja fiscal. Que va a estudiarla. ¿Cuál? Es que no estamos hablando de un tema en el que el gobierno esté, un drama sobrevenido al que el gobierno no puede hacer frente. Es que esto es responsabilidad directa del gobierno, y el gobierno puede actuar para evitar que los camioneros pasen las de Caín, que los taxistas pasen las de Caín y que nosotros pasemos las de Caín, todos. Nosotros también. Claro. Es que son miles de millones los que están cayendo en la hucha del gobierno que no se esperaba con esta subida en impuestos. Y que eso no está repercutiendo. Podría haber dicho, bueno, pues volvamos a la situación del 2018 y todo lo que voy ganando en impuestos se lo dejo a la población o lo retraigo, pero no lo está haciendo. Con lo cual, evidentemente, es que este gobierno, como decía el representante de los camioneros, no gobierna para los ciudadanos. Recordemos a este respecto la experiencia del 2008, huelga también de la plataforma de transportistas autónomos. Estuvieron del 9 al 15 de junio y hubo una paralización prácticamente del país con desabastecimiento en los grandes centros comerciales. En Barcelona el 80% de la gasolinera se quedó sin combustible y en Madrid el 20%, y Mercamadrid sufrió carestía. Es decir, si los transportistas van adelante con seriedad y quieren poner contra las cuerdas al gobierno, está demostrado a lo largo de la historia que son los camioneros, son los transportistas los que pueden poner contra las cuerdas a un país. Y que además nosotros deberíamos apoyarlos, porque la causa de los camioneros es la nuestra también. Es que recientemente se ha visto en Canadá por motivos distintos, pero se ha visto en Canadá. Lo que hay que intentar, perdóname Álvaro, es trasladar un mensaje en el que, como les van a denigrar lo que hemos hablado, como les van a manipular su mensaje, por favor, que no haya ningún tipo de piquete violento. Si es que además, teniendo la capacidad de desplazarse al mínimo de velocidad permitida por las grandes ciudades, van a hacer ruido y van a generar, van a tener el altavoz que sí que tendrían de una forma negativa si utilizasen otro tipo de métodos. Que no hagan nada para desacreditar la causa. Exacto, simplemente con circular de forma a poca velocidad por el centro de las ciudades se les va a ver, se les va a escuchar y van a ser noticia.
Lo que ha apuntado muy bien el entrevistado es lo que sucede, lo que no ha pasado, por ejemplo, como ha pasado en Francia, en Italia, no esas movilizaciones. Y aquí por eso vemos esa respuesta tan descarada por parte de nuestro gobierno, ¿no? Esa poca vergüenza de decir, bueno, lo vamos a estudiar. Porque no tienen miedo a la reacción social, piensan que lo tienen todo bastante controlado, gracias a ese control de esos sindicatos bien domesticados. Y claro, eso hace que no estén haciendo absolutamente nada frente a esas medidas. O sea, que esperemos que esto funcione y que la gente se conciencie, porque va a llegar un momento dado que vamos a tener que trabajar para pagar la gasolina. Bueno, estamos viendo la parte inferior de nuestras pantallas, también aquí detrás a Liu Xibaya. Está contemplando, está viendo su móvil. Esperemos que no esté viendo la cantidad de amenazas que ha recibido en redes sociales en las últimas semanas. Ella es habitual de nuestro plató, pero también se prodiga por otras televisiones, y después de defender su punto de vista, su visión, está siendo acosada, amenazada. Hoy va a responder a todos aquellos que están utilizando las redes para dirigirse a ella en unos términos que, como por desgracia vamos a ver en apenas unos minutos, son más que despectivos, llegan incluso hasta la amenaza personal. En unos instantes lo vemos. ¿Dónde estabas tú, Gonzalo, en el famoso rodeo al Congreso? ¿En la carrera de San Jerónimo o...? Yo estaba rodeando al Congreso, pero como periodista, con Fernando Díaz Villanueva, haciendo un reportaje en un canal de YouTube en el que trabajábamos de ingrato recuerdo, que no queremos decir, pero de muy grato recuerdo de esa época y mi correteo periodístico de muchos años con Fernando Díaz Villanueva. Sí, un gran periodista al que recomendamos seguir en YouTube. Y mejor persona. Y mejor persona. Tú viste en primera persona, por tanto, fíjate que esto era un chau chau, pero al final ha quedado bien porque nos vas a contar tu experiencia. No sabía yo que habías estado allí presente como periodista. Sí que hubo insultos, amenazas, lanzamiento de objetos a los políticos que salían del Congreso en esa sesión de investidura. Pero no a todos. No todos, pero evidentemente solo a unos. Claro, solo a unos. A los de los representantes de Ciudadanos, de Partido Popular. Claro, Vox entonces no tenía representación, pero Ciudadanos y Partido Popular. Y lo más grave es que muchos de los diputados de dentro, cuando salían, animaban a los que pedían rodear el Congreso. Eso es. Es decir, un escrache convocado por los propios políticos contra otros políticos, compañeros de la bancada de enfrente. Y es curioso porque se atacaba a un PP y a un Ciudadanos que ahora se les considera un ejemplo de moderación y partidos dentro del juego democrático legitimado. Bueno, luego los que animaban desde dentro con más ganas, ahora están, no digo que en trance de desaparición, pero muchos de ellos están echando el currículum. Efectivamente, bueno, pues a ese Ciudadanos que se le atacaba entonces también, por ejemplo, en la manifestación del orgullo, a ese Partido Popular al que se le lanzaban piedras a sus diputados, es a los que ahora se les dice que sí que son partidos a tener en cuenta y no Vox, y es por el acceso de Vox a las instituciones, formando parte del gobierno. Falangitos les llamaban. Falangitos llamaban a Ciudadanos, bueno, pues ahora son un ejemplo para todos, incluso dentro de Ciudadanos, están emigrando a Vox. Efectivamente, Ciudadanos es un ejemplo para los que rodearon el Congreso, es un ejemplo porque están a punto de desaparecer, y en ese sentido son ejemplares. Y porque han comprado el discurso, lo hablábamos antes de Juan Marín diciendo que él no va a permitir el acceso a un gobierno en Andalucía de Vox. Es curioso. Le ha ido a sentar mal a Juan Marín algún langostino de su querida y nuestra querida Sanlúcar de Barrameda, Casa Bigote, y está desvariando el hombre. Bajo de guía. En fin, bueno, dentro de muy poco se va a constituir en Castilla y León el primer gobierno en el que va a estar inmerso Vox
en este caso con 3 consejerías. Y la vicepresidencia y la presidencia de la Cámara. Sí. Efectivamente, es la primera vez que Vox va a entrar en las instituciones, pero formando parte de un gobierno. Y se está preparando un nuevo rodea al Congreso, en este caso aplicado a las Cortes de Castilla y León. Probablemente vaya a ser más ruidoso este rodea al Congreso que aquel rodea al Congreso, y el precedente quizás no sea ese rodea al Congreso, sino Álvaro Peñas se acordará cuando Jörg Haider forma gobierno del FPÖ en 2000, con el Partido Popular Austriaco, hubo mucho ruido en las calles, parecía que aquello se iba a venir abajo y no pasó absolutamente nada. También recuerdo cuando en su día lo que era el Frente Nacional Francés ganó sus primeras alcaldías, que incluso llegaron a agredir a gente en donde se estaban realizando las votaciones. Sí, o el British National Party cuando saca los escaños en el Parlamento Europeo, la alerta antifascista, ese tipo de Iglesias, lo que Berlusconi, Gianfranco Fini, etc. Sí, y al final hay mucho ruido y al final se forman gobiernos, gobiernan mejor que peor para los ciudadanos y no pasa nada. Sí, después de lo de Austria, de hecho, con Haider, luego posteriormente han vuelto a gobernar juntos, el FPÖ y el VP, es decir, que no ha pasado absolutamente nada. Y aquí habrá lo mismo con lo que pasó en Andalucía, las manifestaciones de los subvencionados, de los 4 grupos radicales, mucho ruido, mucha cobertura mediática, gente hablando de pues eso, que hemos vuelto al año 36 en Salamanca y ese tipo de cosas, y ya está, pero nada más. Como bien dices... Bueno, algunos efectivamente han vuelto al año 36, pero en el otro lado del año 36. Viven permanentemente quieren ahí, estar o quieren vivir ahí, permanentemente. Así quizás no quieran que se formen esos gobiernos por lo que decías tú, porque si luego funcionan bien, se acaba el discurso y quedan absolutamente deslegitimados. Es que ese es el problema, es lo que sucede, por ejemplo, con Viktor Orbán en Hungría. Víctor Orbán en Hungría, las últimas encuestas le dan, la valoración es el doble de la que tiene la oposición, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque está haciendo buenas políticas y ese es el problema para los que le atacan. Incluso, Álvaro, hay uno de los líderes opositores de Víctor Orbán, es de la cuerda política de Víctor, bueno, muy parecido, de la derecha conservadora, se puede decir, que era un alcalde. El líder que han elegido, Marquisay, sí, Peter Marquisay. Lo que pasa es que este hombre está siendo bastante lamentable. Ha hecho chistes racistas, ha hecho varias cosas que si hubiera sido otro candidato ya estaría completamente crucificado por los grandes medios, pero como es el enemigo de Orbán, pues hay un silencio, pero claro, en Hungría es muy conocido por sus meteduras de pata. O sea que la alternativa a Orbán es infinitamente más radical que... No es más radical, simplemente, sinceramente, creo que es una persona que vamos, es como se solía decir, ¿no? Le falta un hervor, ¿no? Hablando, porque ha hecho cosas, llegó a llamar discapacitados a los miembros del Fidesz y en uno de sus actos, pues un minusválido le arreó un guantazo, ¿no? Bastante escandaloso, pero ha tenido varios escándalos por las meteduras de pata que comete. Entonces, yo si es lo mejor que tienen para Orbán, la verdad es que lo tienen bastante complicado. Por eso también esa incidencia de seguir sancionando a Hungría para intentar hacer daño a su gobierno. Lo que pasa es que creo que eso no va a tener efecto. Bueno, amenazas desde los sindicatos o por lo menos convocatorias para el acoso en esa investidura desde los sindicatos, desde los partidos de extrema izquierda, también desde las redes sociales de los que se autodenominan antifas, que yo creo que ya no engañan a nadie. No sabemos si algunos de ellos son los que están amenazando a Liu Xibaya, que ahora sí prometido en apenas un instante nos va a contar en primera persona su experiencia. Pero en fin, nosotros nos hemos desplazado hasta la sede nacional de Vox, que son los que principalmente están siendo atacados por esa llegada al gobierno, a las instituciones, y Paloma Guardia nos ha hecho una recopilación de cómo se está viviendo allí esos ataques que previsiblemente tendrán que sufrir en apenas unos días. ¿Qué tal, Paloma? Sí, la izquierda está organizando una manifestación en contra del acuerdo de legislatura alcanzado por el PP y por Vox en Castilla y León. Este pacto supone la entrada de Vox en el Ejecutivo Autonómico, como os decíamos anteriormente. El próximo 26 de marzo a las 12 de la mañana se rodeará el Parlamento Regional como forma de rechazo a este pacto. La izquierda castellana, conocida como Izca, es cercana al entorno proetarra de Bildu y está incitando a la gente a que acuda a la manifestación. Para Izca, el acuerdo firmado entre Fernández Mañueco y García Gallardo supone la derechización de la política. La organización tiene también una estrecha relación con los bucaneros, una facción radical de los hinchas del Rayo Vallecano, e incluso algunos miembros de Izca participaron en la agresión a Vox en el mitin de Vallecas, ese del que hace apenas unos meses os hablábamos desde 7NN para contarles una exclusiva. Muchísimas gracias, Paloma. Sí, esa exclusiva también en la que explicábamos que un miembro de la seguridad personal de Echenique, que seguía trabajando y cobrando de Podemos, era fue uno de los Alberto R.R., que fue uno de los miembros del dispositivo de seguridad, sin estar habilitado para ejercer como miembro de la seguridad de Podemos, acudió a un mitin de Vox en
en Vallecas, en el mes de, no me acuerdo ahora si en mayo, el mes de mayo, y bueno, fue uno de los dos identificados que luego estaba en la campaña de Castilla y León impidiendo la entrada de una de nuestras compañeras allí destacadas. En fin. Iusibaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entretenida. Te hemos tenido ¿puedes con todo, en barbecho un tiempo, pero... ¿Pero entretenida por el tiempo que te ha hecho esperar, Juanma, o por lo que te ha pasado todos estos días? No, por estos días, digo, estoy entretenida. Por fin estoy en casa, porque han sido tantos platos que ya pues he aterrizado donde mejor me quieren, lo cual agradezco mucho. Son días que, aunque tú estés con el humor que te caracteriza, restando importancia o no centrándote en ello, pero que también tienen que ser muy difíciles el abrir tus redes sociales y leer según qué mensajes. A ver, son días complicados, no te voy a mentir, y son días sobre todo de decisiones muy extraños, porque es cierto que yo pues intento ir por la vida muy de happy flower y suelo pasar de pues la gran mayoría de las cosas así que pueden parecer medio turbias, pero pues al final tienes que tomar decisiones igual de irte a una comisaría de policía, lo cual me estoy planteando, porque en principio yo le quito importancia a todo, pero en un momento dado, pues cuando ya aparecen personas poniéndole literal precio a tu cabeza, pues igual te lo tienes que empezar a plantear. Y también, pues como que le intentas restar importancia y te lo intentas tomar como a medio cachondeo, decir, no va a pasar nada, pero por otro lado también te planteas, oye, ¿y qué sociedad se nos está quedando? Porque igual mañana pues sales y, no sé, sales sin moratón y vuelves con él. Han llegado incluso a publicar mensajes diciendo que si alguien te puede localizar, que por favor pasen el lugar donde tú estás. Evidentemente no creemos que será para un fin nada bueno. A ver, yo bueno, espero que sea una bravuconada sin más, pero lo que me impresiona es que además han llegado a publicar esos mensajes con su propia cara. O sea, desde su perfil de Instagram, grabándose un vídeo, pues diciendo eso. A mí me lo tradujeron porque yo, bueno, pues sé ruso, pero no sé ucraniano, y lo dijo el hombre en ucraniano, pues se ve que me imagino que será ucraniano, y nacionalista ucraniano, me imagino, ultranacionalista, si se puede decir así. Y sí, han llegado a publicar, o sea, si ya estaba como acostumbrándome, o sea, ojo, estaba acostumbrándome a que me pues desearan de todo y que me dijeran lo que me iban a hacer, lo que me iba a esperar y que me encontrarían, o sea, venía recibiendo mensajes tipo te encontraremos, estate preparada, estate atenta, tal, o sea, era como un, ¿no?, chorreo constante de este tipo de mensajes poco agradables. Pero eso es verdad que chocó como un poco de más, de decir, hombre, alguien que pone ya su cara. Todo esto en redes sociales, ¿y luego tiene un reflejo en la vida real? A ver, ¿No te has encontrado ninguna situación desagradable? Es cierto que vosotros ya sabéis que yo vivo en el campo, entonces al final pues con mis 5 perros, un gato y una yegua es complicado encontrarme una situación desagradable. En la vida real recibo más apoyo porque al final en la vida real coincido pues con gente con la que comparto mi día a día, gente que me tiene cariño y gente que independientemente de mis posicionamientos pues tiene un mínimo de sentido común y pues me acepto tal y como soy, que tampoco es que creo que haya dicho, que es precisamente lo que más me impresiona de todo esto, es que no he dicho nada por lo que se me creó pudiera haber llegado a amenazar de muerte. Es que hemos llegado a un punto en el cual la sociedad está tan crispada y esto no viene de ahora, sino que yo esto lo vengo observando y mira que yo como que me aparté del tema porque dije, bueno, pues vamos a ponerlo un poco en cuarentena, pero yo esto lo vengo observando desde el tema de la pandemia. Hay algunos titulares a raíz de estas últimas polémicas de medios que te han invitado. ¿Se correspondía con la realidad de lo que habías dicho? Bueno, muchas veces. Ha habido algunos titulares eran sorprendentes y luego algunas fotos tuyas del momento del debate que elegían en redes para ilustrar la noticia, decías... No. A ver, las fotos estaban elegidas con muy mala idea. Sí, bueno, sí, estaban elegidas como para acalorar, ¿no?, para llamar la atención, para, no sé, me imagino. Pero, a ver, ha habido desde noticias como
gracioso porque yo todo esto pues con la gente que me sigue al final le he intentado comentar medio de cachondeo y ha habido pues desde noticias pues por la bronca que tuve con Katy Garat en directo, pues había una noticia que decía los colaboradores, ¿cómo era? Le plantan cara a Liusivaya, algo así como, le paran los pies a Liusivaya. Entonces yo comentaba en Twitter y decía, hombre, pues si esto es pararme los pies, lo de Putin es una intervención militar. y la gente como que, porque cuando abrías la noticia luego no se correspondía para nada con la realidad, o sea, había un debate acalorado, pero en ningún momento se producía eso que decía la noticia. Mi cara además allí, lo que tú dices, salía pues de un tal, pero luego también se producen noticias que otra vez tienes que reflexionar sobre lo que vas a hacer, porque yo ahora estoy planteándome si tengo que solicitar en algún momento recurrir a mi derecho a rectificación, porque, hombre, llega un punto en el que defiende a Putin, justifica a Putin, pro-Putin tal, pasa a justificar el bombardeo de un hospital. Claro, eso es un titular que lo lees y bien sabes que mucha gente se queda en el titular, no lee el cuerpo de la noticia. O sea, a ver, yo espero, es verdad que yo... Igual es que soy muy ilusa, yo espero que nadie en su sano juicio piense que ninguna persona medio normal, ¿no?, pueda realmente justificar. Es que, ojo, es que son palabras textuales, se me quedó grabadísimo el titular. Liusivaya justifica el bombardeo del hospital. O sea, es que yo cuando lo leí dije, al principio, claro, te intentas tomártelo a cachondeo, pero luego lo sigues leyendo y lo relees, lo lees y tal, dices, hombre, tú imagínate que yo mañana tengo que cambiar de trabajo y tengo que presentarme en una entrevista de trabajo, ponen mi nombre en Google y dicen, pero ¿a qué clase de monstruo vamos a meter en la empresa? Eso es, y que evidentemente cualquiera de los que trabajamos en la profesión sabemos que muchas veces por el clickbait, para conseguir una visita, pues se exagera, se retuerce un titular y en cierta forma lo podemos comprender, pero cuando estamos entrando... ¿Es que lo siguiente que es? Cuando estamos entrando... ¿Liusivaya apoya el genocidio de cualquier lado? O sea, ¿cuál es el siguiente? Es lo que te preguntas, porque dices, vale, al final todos estamos un poco en este jueguecito mediático y si bien yo no me dedico a esto es un hobby, pero bueno, pues yo también entiendo que los medios tienen que vivir de algo. Hombre, y muchas veces, desgraciadamente... Que vivir de algo con ciertas precauciones y ciertas medidas. Pues desgraciadamente hay medios que tienen más honestidad y medios que tienen menos honestidad. Yo tengo la suerte de colaborar de forma habitual con medios que tienen una mayor honestidad. Por ejemplo, 7NN, sí. No, es el único, de hecho, medio con el que colaboro de forma habitual, así que iba directa. Iba directa allí, al cumplido. No, y luego, pues también algunas veces me ha tocado, de forma esporádica, colaborar con medios con un menor rigor informativo. Pero, hombre, una cosa es un poco de clickbait, una cosa es un poco de llamar la atención y otra cosa es que tú dices, vale, hemos subido el escaloncito de justifica a Putin. Justifica no sé qué de Ucrania, entiende a Putin, pro-Putin, pero hombre, cuando ya subes el escalón de justificar el bombardeo de un hospital, dices el siguiente escalón, o sea, el siguiente programa al que voy, el siguiente titular, ¿cuál va a ser? Pues mira, vamos a ver algunos, espero que te sujetes a la silla porque por desgracia no creo que te guste el siguiente vídeo. Nuestra compañera Paloma Guardia ha recopilado algunos de los ataques más duros contra ti y que incluso, como decimos, han llegado a la amenaza personal. Lo vemos. Liusivaya en el punto de mira. Indignación contra el programa de Maika Navarro por lo que ha dicho una periodista rusa. Liusivaya ha encendido el plató de la nueva presentadora de Cuatro por sus opiniones sobre la invasión del ejército ruso en Ucrania. Los medios principales la señalan por cuestionar la versión única de la guerra en Ucrania. Una realidad, porque se está vendiendo un relato en el cual parece que un señor muy malvado y muy loco, sin ningún tipo de estrategia militar, que parece que quiso tomar Ucrania de un día para otro porque como que se medio cabreó consigo mismo, entra, un señor muy malo, decide invadir un pueblo muy bueno. Bueno, no vayamos a hablar de pueblo, un país muy bueno, en el cual no había ningún problema. Ucrania es un país que lleva en guerra desde el año 2014. En Ucrania hay 14.000 víctimas en la región de Donbass. Nuestra compañera se ha convertido en el pim pam pum de los programas que presumen de analizar el conflicto. Bien, pues Liusivaya, muchísimas gracias por intentarlo. Un abrazo. A vosotros. Bueno, seguiremos intentando. Sí, eso, sigue. Da igual que intente explicarse.
¿La OTAN ha entrado en Rusia? ¿Hay una expansión hacia Rusia? Hombre, no, es que, perdóneme, señora, pero usted está me diciendo una encantaría barbaridad tras otra. Y sinceramente, me parece que en el momento, en la gravedad... No, ahora pregunto yo, porque si me permite, yo llevo escuchándole 10 minutos. Entonces, si me deja ahora intervenir, también habrá diálogo entre nosotros. Y de la descalificación al insulto. ¿Qué rechazo me produce esa asquerosa que solo hace que justificar a Putin por el simple hecho de hacer ruido y arañar protagonismo? Me produce mucho asco. No deberías llevar a programas serios a esa asquerosa. E incluso a las amenazas. Deja de engrandecerte, zozorra. No te dieron una paliza en los morros. Se te ha jodido tu carrera, politóloga. Me cago en tu nación. Ojalá te mueras con todos los rusos de mierda. La presión en redes contra Liu Sibaya es insoportable y llega hasta este punto. Gente, he encontrado a esta mierda que es de Rusia y vive en Madrid. Si alguien la ve, avisadme. Hacedme el favor. Un acoso intolerable e injustificable que, según ella, tiene una única razón. El único delito que hemos cometido, bueno, en mi caso serán dos. El primero, el de ser rusa. En fin, creo que se califican ellos solos. Ya, y el segundo, el de informar. Es duro, ¿no? Que una persona que simplemente, porque repetimos, tú en ningún caso, por si queda, para que quede claro, en ningún caso has justificado la invasión de Ucrania, en ningún caso has apoyado el ataque ni a la población civil ni a la población militar. Tú lo único que has explicado y que has argumentado con hechos es cómo se ha llegado hasta este conflicto para que no se dé una única visión. Sí, no solo eso, sino que además no solo he intentado explicar las causas de este conflicto, o sea, ha habido una razón detrás de intentar explicar las causas del conflicto, puesto que yo creo que entendiendo las causas podemos al final pasar a las soluciones. Y yo lo que he intentado en mis últimas intervenciones, que han sido todas interrumpidas por diversos compañeros míos de plató que se ponían a chillar sobre lo villano que era Putin, justo en el momento en el cual yo mencionaba la palabra mágica de soluciones, como que de repente se les encendía todo y decían, no, porque es que tu presidente... Sí, bueno, y el tuyo es Pedro Sánchez, tenía que haberle dicho que aquí presidentes pues nuestros son todos a veces de todo menos maravillosos, pero el caso es que lo que me parece impresionante es que desde Europa, que es a lo que intento ir al final, ¿no? Que tenemos que ser, creo que prácticos, y tenemos que ser responsables y tenemos que empezar ya, una vez pasar de las... De condenar lo más rotundamente posible y lo más enérgicamente posible a decir, oigan, teniendo en cuenta que los políticos, tanto españoles como europeos, generalmente lo mejor que saben hacer es pegar los culos a las sillas, seamos francos, y en 8 años de conflicto en Donbass, conflicto que estamos hablando de una guerra civil, ni más ni menos, no es que desde Europa, teniendo en cuenta que Europa se comprometió y firmó unos acuerdos de Minsk, Minsk 1 y Minsk 2, se comprometió a intermediar, en ningún momento se ha hecho absolutamente nada, pues digo, oigan, vamos a plantear una solución, vamos a ver qué es lo que tenemos que exigir nosotros como europeos. Y entonces planteo 2 cuestiones básicas. Sentido común, que es decir, o sea, hombre, igual no es muy de sentido común a un presidente que al final, hoy por ejemplo lo estábamos viendo y no ha salido en la gran mayoría de los medios de comunicación, que ha bombardeado a su propia población, hoy 20 víctimas, entre esas víctimas niños, por un bombardeo en Donetsk, igual no es lo más sensato endiosarlo y ponerle nada más nada menos que una rotonda. Y segundo, los intereses de España, porque al final nosotros todos vivimos en España y tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, y por eso, pues, todo el resto. Álvaro Peña. Bueno, lo primero, que es una barbaridad lo que está pasando, eso creo que está claro. Es cierto que este tipo de linchamientos cada vez son más comunes. Este caso pasó también con el COVID. Antes pasaba con otros temas que ahora se están debatiendo. Hace unos años eran temas tabú y hablar de ciertas cosas pues te convertía en ser víctima, ¿no?, de esa cultura de la cancelación que se está extendiendo a todos los niveles. El término negacionista, por ejemplo, también con Vox ha dicho que es negacionista de la violencia de género, por ejemplo. No, es un término que se utiliza. Respecto al tema de lo que estás comentando, sí hay que buscar las soluciones, pero es verdad que el análisis del conflicto en general es muy parcial. Por un lado está la versión muy simplona que vemos en muchos medios, no, este señor es un loco, tal y cual, eso es una estupidez. Y luego, por otro lado, lo que tú dices, ¿no? Pero también hay que analizarlo, porque también eso llega desde el otro lado. Yo que sigo bastante lo que se dice desde medios rusos,
se cuenta una versión también muy parcial de la historia. Es decir, los muertos del Donbass son muertos de ambos bandos. No son solamente muertos de esta gente está bombardeando civiles, etcétera, etcétera. Y de hecho los muertos la mayoría son 2014-2015 en la guerra. A partir de ahí hay un descenso considerable, aunque sigue muriendo gente, hay bombardeos, hay francotiradores, hay minas, ese tipo de cosas siguen pasando. Y todo eso está ahí, ¿no? Y hay que explicarlo. Pero es cierto que no ha habido ni preocupación, ni en ese momento, pero por parte de nadie, es decir, ni por parte de Europa, ni tampoco por parte de Rusia. Porque por una parte, mantener un conflicto latente también aseguraba pues, tener una excusa perfecta para en el momento que quieres llevar a cabo un conflicto como este, poder hacerlo, ¿no? Entonces creo que habría que analizar las cosas con más, pues eso, desde todos esos puntos de vista y no caer en lo que se hace muchas veces, ¿no? Simplificarlo todo, pues este es malo, este es no sé qué. Es decir, hay que ver las cosas y también entender la propaganda de guerra, por supuesto, porque eso es permanente. Es decir, yo he visto noticias que luego dices, bueno, pues no es cierta. Y utilizar el sentido común también, ¿no? Que es el menos común de los sentidos y no se utiliza nada cuando hay una guerra, desgraciadamente. Pero bueno, aparte de todo eso, creo que lo que te está pasando creo que es una barbaridad, me parece injustificable. Y es triste también, pero realmente entendemos hasta qué punto estamos dividiendo a la sociedad, ¿no? Esa polarización y cómo se radicaliza la gente hacia un lado o hacia otro. Y es un problema porque, desgraciadamente, en muchos casos la gente se radicaliza sin saber por qué. No te pueden ni explicar el por qué mantiene una postura. Simplemente, pues, es que lo he visto en el programa de Risto, lo he visto en el programa de quien sea, ¿no? Y ese, para mí, es realmente el principal problema de todo esto. Julio. El problema es que, lo que decía Álvaro, que a quien trata de buscar una explicación, de analizar el conflicto con cierto sosiego, se lo escarnece. Sí. Entonces vamos a tener que conformarnos con discusiones nivel Charo, que es lo que está viendo en las tertulias habituales. Claro, nivel Charo. O sea, Putin es malísimo, la OTAN está fenomenal y España, todo lo que haga para atacar a Putin y al pueblo ruso, fenomenal. Es que ese es el nivel de la discusión en una tertulia política media de televisión. Entonces, que hay una persona que trate de poner en cuarentena esas explicaciones, como Luis Ibaya, con todos los matices que luego queramos añadir a su versión, pero que trate de analizar el conflicto con, qué sé yo, con cierto rigor intelectual y veamos que la respuesta de la gente a ese análisis más o menos sosegado sea el escarnio, las afrentas, el oprobio, pues es desazonador. Antonio. Yo creo que hay un antes y un después, que es el día en que Putin entra, invade Ucrania. Entonces, todo lo anterior era discutible. Es decir, a estas alturas nadie duda que el Tratado de Versalles de 1919, con la humillación que supuso para Alemania, con la pérdida del 13% de su territorio y 133.000 millones de marcos oro de sanción, pues evidentemente estuvo en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, podríamos buscar esos resquicios históricos para intentar ver, razonar qué es lo que pensó Putin o cómo se piensa en Rusia con respecto a Ucrania. Pero cualquier razonamiento se anula con la invasión. Es decir, el uso de la fuerza es absolutamente injustificable. ¿Que había corrupción en Ucrania? Por supuesto. ¿Que se tenía que haber hablado más de la corrupción del presidente norteamericano y de su familia, Joe Biden, con respecto a lo que estaba ocurriendo allí? Por supuesto. De los intereses de su hijo en Ucrania. De los intereses de su hijo en Ucrania, por supuesto. ¿Que había un conflicto alarmado que interesaba a mucha gente? También. Es decir, todo eso se podía poner encima de la mesa y posiblemente algún día se pondrá con una cierta tranquilidad. Pero la realidad es que el día en que Putin decidió invadir se acabó cualquier tipo de lógica y, por supuesto, es absolutamente intolerable y Europa deberá hacer algo y cuanto antes. Claro, Antonio, el tema es que cuando nosotros mencionamos el Tratado de Versalles como posible antecedente del advenimiento del régimen nazi, como posible causa, no nos acusan de nazis, claro, de simpatizantes. Claro, el problema es que ahora alguien que trata de indagar las causas del conflicto con cierto rigor intelectual se lo acusa de no se sabe qué, de pro-Putin, de asesino, de justificar bombardeos. Y lo más guay de eso es que da igual las veces que digas que no. Sí, a mí realmente es que tampoco es que me importe mucho de lo que se me acuse, pero es que me parece impresionante que de cada, y siempre lo repito, pero es que es impresionante de verdad que de cada 2 minutos de intervención, de cualquier cosa que digas, tienes que pasar por lo menos 1 minuto y medio diciendo, no justifico, ojo, cuidado, tengamos en cuenta, claro, yo no pro-Putin. Pero, o sea, es impresionante. En fin, pues como sabes, Liu, esta es tu casa y te esperamos para que argumentes. Lo cual agradezco mucho.
para que argumentes con libertad todo lo que Pero no quieras. interrumpas tú tampoco cuando están hablando otros. Es verdad, Vale. yo es que peco mucho de eso. Pues no peques tanto. A mí en casa siempre se me echa la bronca. Vete en paz y no peques más. Antonio Moro, muchísimas gracias. A vosotros. Julio Llorente. Gracias a vosotros. Álvaro Peñas. Álvaro Peñas vuelve otro día. Cuando queráis. Eso es. Y ustedes, vosotros, como prefieran, mañana Ustedes, también. ustedes. Yo es que vengo en camiseta. Yo soy el de tú y tú eres el de con la corbata, el de ustedes. Mañana, como siempre, aquí en La Alternativa a las 10 de la noche. Hasta mañana.